El efecto de un caballo y un dragón. Capítulo 8. Separación de la empresa. La batalla contra los últimos mercenarios de los Blue Suns que habían llegado a la escena terminó rápidamente. Los recién llegados no tenían los números suficientes para mantener la pelea por mucho tiempo y aparentemente estaban aterrorizados por la cantidad de destrucción y daño que se había causado al centro de Kenzo antes de que llegaran en primer lugar. Bueno, eso y el hecho de que ninguna de sus armas había podido penetrar la armadura de Ranma. Una vez que pudo alcanzarlos, se convirtió más en un juego del gato y el ratón que en una batalla real, con los mercenarios de los soles azules huyendo en todas direcciones y Ranma persiguiéndolos. En realidad, luchar contra el impulso de reírse a carcajadas o gritarles insultos era más difícil que acabar con los salarianos, batarianos y humanos que componían la banda de mercenarios de temática azul. Eso no significaba que todo hubiera ido como él quería o como quería Garrus. En algún momento de los últimos momentos de la pelea, un pedazo de escombro había caído sobre Garrus, enterrándolo, mientras Ranma estaba ocupado demoliendo a algunos mercenarios de los soles azules que estaban cerca. ¿Fue ese último cohete el que hizo estallar pedazos de la cubierta debajo de nosotros y aterrizó sobre él, o fui yo el que arrojó a ese tipo contra esa pared que de alguna manera todavía estaba en pie con tanta fuerza que pedazos de la pared explotaron por todas partes? Ranma no recordaba con sinceridad dónde estaba la pared en cuestión, solo que había apuntado hacia ella, así que no tenía ni idea. Aún así, no estaba dispuesto a comentarle eso a Garrus, simplemente se acercó a los escombros y los pateó sin hacer nada. Oye, chico pájaro, ¿estás bien ahí abajo? Si por bueno te refieres a que sigue vivo, la respuesta es sí. Si esto es algún tipo de sarcasmo o broma de tipo humano, no me hace gracia. Sácame de aquí, se quejó Garrus. A estas alturas, gran parte de su anterior desconfianza hacia Ranma había desaparecido. No es que fuera menos cauteloso, en realidad, pero las circunstancias eran las que eran, le importaba menos, como había oído decir a algunos de los humanos con los que había luchado desde que comenzaron las hostilidades con los batarianos. Seguro. Ranma comenzó a quitarse de encima los escombros de Garrus, levantando lo que debería haber sido necesario un Krogan o un mecha para levantarlo con facilidad. Finalmente, Garrus pudo salir arrastrándose, golpeado y magullado, pero gracias a su armadura y al endoesqueleto turiano, relativamente ileso. Mientras salía a rastras, Garrus se encontró casi cara a cara con el cadáver de uno de los mercenarios de los soles azules, otro turiano. Se estremeció, se puso de pie y miró hacia otro lado. Lo siento, se disculpó Ranma. Pensé que saldrías por el otro lado. Soltó el último trozo de escombro y lo dejó caer de nuevo al suelo mientras, alrededor de la unidad central, los civiles comenzaron a abandonar vacilante sus escondites. Está bien. No esperaba encontrarme cara a cara con un cadáver en este momento. Ver a muchos de ellos, sí, tan cerca que podría romper una brida si quisiera, no, se quejó Garrus, un poco molesto consigo mismo por estar tan nervioso. Ver a uno de mi propia raza involucrado en el trabajo de mercenario tampoco es agradable. Aunque me hace sentir mejor haber estado involucrado en poner algunas balas de efecto masivo en tantos. Ranma resopló ante eso y, recordando por qué Garrus estaba allí en primer lugar, exigió: cuéntame más sobre esta misión tuya. Estás aquí para matar a personas en una lista específica, ¿verdad? Quiero ser claro. Ninguno de mis amigos ni yo estamos en esa lista, ¿verdad? Créeme, si lo fueran antes de verte en acción, no sería tan estúpido como para suponer que podría conseguir algo mejor que unos pocos miles de mercenarios. Unos pocos cientos, tal vez. 1000 o más, no. Garrus contaba a cada Krogan como si valiera 7 mercenarios normales, pero aún así, eso no era ni de lejos tanta hipérbole como su mente racional decía que debía haber. Sin embargo, la realidad triunfa sobre la racionalidad. Pero, para decirlo formalmente, tú y tu compañero, no estáis en mi lista. En cuanto a tus amigos, no tengo ni idea, como tampoco tengo ni idea de quiénes son tus amigos, continuó Garrus, mirando el campo de batalla. Toda la zona del hábitat había sido destruida, pero eso ya había sucedido antes de que él llegara al lugar. La batalla desde entonces simplemente había añadido más daños a los que ya existían. Eres del tipo brutalmente honesto, ¿no? Dijo Ranma, pero se dio la vuelta y se quitó el casco por ahora. Como las explosiones y otras cosas ya no estaban en juego, en realidad no lo necesitaba, y sintió que también era hora de dejar de actuar como el monstruo imparable sin rostro y lucir un poco más relajado.
Sus guantes y su placa de pecho pronto siguieron a su casco hacia su espacio de ki mientras Garrus observaba perplejo, dejando solo sus polainas y sus grebas en su lugar. Creo que ser didáctico en el discurso y directo ayuda a evitar problemas en el futuro, entonó el turiano. Ranma resopló ante eso y luego comenzó a moverse por el campo de batalla mientras Garrus lo seguía, tomando fotografías de algunos de los soles azules y los Krogan, notando distraídamente que una gran parte de los escalones superiores de ambos grupos mercenarios habían sido aniquilados aquí. Puedo entender que los líderes de la manada sangrienta lideraran la carga, pero supongo que los líderes de los soles azules sintieron que era hora de un poco de gloria para ellos mismos. Deberían haber sabido que no habría gloria en ningún campo de batalla, pero supongo que facilitará el trabajo de la oficial Trios y su equipo. Sorprendentemente, varios de los Krogan seguían con vida. Bueno, esa parte no les sorprendió. La capacidad de los Krogan para curarse de prácticamente cualquier cosa mucho más rápido que cualquier otra raza y su resistencia natural eran bien conocidos por su gente. Después de todo, esa era la razón por la que las guerras Krogan habían sido tan devastadoras. Eso y, hay que admitirlo, la rapidez con la que un joven Krogan pasaba de ser un bebé a un joven adulto listo para la batalla en aquel entonces y la cantidad de Krogan que podían tener antes de la genofagia. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue que Ranma no acababa con ninguno de ellos. En cambio, arrojó a los supervivientes hacia su base, ignorando sus quejas y gruñidos mientras lo hacía. Pronto, había una pila de unos 20 Krogan, apilados para formar la pirámide más fea que existe. Sin embargo, no había ni un solo Borcha. Solo uno de ellos había sobrevivido hasta ese momento, y cuando Ranma lo levantó del suelo, la estúpida criatura intentó golpearlo con una daga en la mano. La daga se estrelló contra la armadura de Ranma justo sobre sus partes privadas, que estaban en el mismo espacio en su especie que en los turianos. La daga se rompió en la armadura verde de Ranma al golpear, seguida por el cuello del Borcha ante un corte de Ranma, que casi sirvió para decapitar al tonto. Normalmente, no habría matado a nadie así después de un ataque tan estúpido, pero tú fuiste directo al grano, hombre. Algunas cosas simplemente no se hacen, le dijo Ranma al cadáver antes de sacudir la cabeza y darse la vuelta. Miró a algunos de los lugareños, que no se acercaban a él ni a Garrus más de lo necesario, simplemente observaban a su alrededor el campo de batalla destrozado, devastado y lleno de cuerpos que anteriormente había sido un hábitat ruinoso. Sin embargo, sin importar cuán deteriorado hubiera estado, era donde habían estado viviendo o trabajando, y ahora que la batalla había terminado, Ranma se sintió un poco culpable por la cantidad de destrucción desenfrenada que se había causado durante ella. Pensando en eso, Ranma ahuecó sus manos alrededor de su boca y gritó: «Oye, si quieres vengarte de cualquiera de estos imbéciles, ahora es tu momento. Es decir, si puedes distinguir a un Krogan de otro, yo no puedo. Pero supongo que, como ustedes han estado viviendo junto a ellos, tal vez puedan hacerlo. Al menos estos pequeños bastardos viciosos», levantó el Borcha, «todos lucen únicos». Por un momento, los lugareños se quedaron mirándose entre sí, muchos de ellos se habían estremecido al oír la voz de Ranma mientras gritaba. Algunos lo miraban con asombro, incluidos varios humanos, que vieron que Ranma parecía casi tan humano como ellos. Sinceramente, parecía humano, pero con la evidencia de lo peligroso que era, incluso ver su rostro muy humano no era suficiente para que todos estuvieran seguros de su especie. Una mujer murmuraba en voz baja que él era una especie de demonio o arcángel. Finalmente, algunos de ellos también comenzaron a moverse entre los escombros, y uno le gritó a Ranma, manteniendo la distancia pero dirigiéndose a él. «Conocemos las caras de algunos de los Krogan con los que tenemos más problemas. Pero la mayoría de los Krogan son simplemente matones y, a veces, berserkers. Se burlarán, nos mirarán con enojo, nos patearán si pasan, tal vez nos extorsionarán dinero para protegernos, pero eso último no es nada inusual en Omega. De una forma u otra, todos debemos pagar por protección. Algunos son peores, pero los Borcha son el problema principal. Hay más de ellos en otras partes de la estación, muchos más. Y todos son animales feroces, feroces y crueles, y están dispuestos a comer cualquier cosa, incluidos otros seres sensibles, hayan sido entrenados por la manada sangrienta o no. Al igual que los Barren, son una plaga. Entonces, cuando termine aquí, tal vez vaya de cacería», gruñó Ranma, sacudiendo la cabeza para ocultar un escalofrío ante la idea de que alguien se comiera a otra persona que podía hablar y pensar. Eso era muy perturbador. Aún así, esa respuesta le decía mucho a Ranma. Específicamente, que no había ningún cariño entre los mercenarios y los ciudadanos comunes de Omega.
Eso era algo bueno en su mente, ya que probablemente también significaba que había poco amor por el supuesto liderazgo de Omega y las pandillas que ella usaba para imponer su gobierno. Eso realmente debería decir usado para usar, pensó Ranma divertido. Prácticamente tomé su mano del látigo y la convertí en muchos fragmentos rotos, y eso sin mencionar a Samara y Erb y lo que sea que hayan estado haciendo. Se giró y le preguntó a Garrus, quien respondió que habían visto a Erb y Samara siendo conducidos a Afterlife, el club de striptease que Arya usaba como base de operaciones. Al igual que Erb y Samara antes que él, Ranma parecía bastante desconcertado por la idea de que su base de operaciones estuviera en un club de striptease. Incluso en las diversas películas de crímenes que había visto a lo largo de los años en su viejo mundo, ninguno de los jefes de pandillas había hecho algo así. Siempre tenían un área separada para sus propias oficinas y todo lo demás. Por otra parte, ¿cuántas de ellas eran mujeres y cuántas de ellas podían esconder guardaespaldas shock troopers mejorados bióticamente entre las bailarinas? Tal vez Arya no fuera tan estúpida como todo eso. Tenemos uno vivo aquí, gritó uno de los lugareños. Ranma se despertó de sus pensamientos y se volvió hacia allí, caminando con Garrus. Resultó ser uno de los mercenarios de los soles azules, con la cabeza inclinada hacia un lado y la sangre brotando de un golpe en la cabeza, pero por lo demás estaba en una sola pieza. Ranma lo miró y luego miró a Garrus, haciendo un gesto con la mano. Bueno, ¿está en tu lista? Garrus levantó su omni herramienta y realizó un escaneo facial del hombre, pero el escáner dio negativo. No. Es solo un soldado raso, casi desconocido. Tiene sentido. ¿Ustedes quieren quedarse con él?, preguntó Ranma a los lugareños. Como sea, no creo que los soles azules sean bienvenidos en Omega después de hoy. La manada sangrienta podría estar en el mismo barco, incluso si en realidad no causaron tanto daño al hábitat como los soles azules, hasta que comenzaron a recibir disparos. De repente, Garrus parpadeó y se volvió hacia el gran almacén, todavía intacto, que la manada sangrienta había estado usando como base de operaciones aquí en Omega. De repente, sonrió y sus mandíbulas se movieron ampliamente alrededor de su boca. De hecho, puedo garantizarlo. ¿Que es una compañía mercenaria sin fondos, después de todo? Dicho esto, comenzó a trotar en esa dirección. Ranma lo observó irse por un momento, luego miró a los lugareños y luego de nuevo al mercenario de los soles azules, que todavía estaban reteniendo entre ellos. ¿Ustedes necesitan ayuda para contenerlo? Y espero que todos tengan algunos médicos o algo entre ustedes. No para los merc, sino para cualquier herido entre ustedes. Los médicos exigen un pago y gran parte de nuestro sustento simplemente, comenzó el local antes de quedarse en silencio y, en cambio, señalar elocuentemente a su alrededor. Ranma hizo una mueca ante eso, pero asintió. Bueno, Garrus acaba de decir algo sobre quedarse con todo el dinero de los Blood Packs. Estoy seguro de que puedo convencerlo de que lo comparta. Eso pareció animar al local que había hablado tremendamente, pero también estaba mirando fijamente hacia la pila de Krogan que Ranma había comenzado a hacer. ¿Qué pasa con ellos? Si alguno de vosotros quiere matarlos, que lo haga. Yo no, respondió Ranma sin rodeos. Soy un artista marcial, un guerrero. No mato a los indefensos y, en este momento, todos ellos están bastante indefensos. Y aprendí mucho sobre los Krogan en esta pelea. Tienen ki, seguro. También tienen esa cosa llamada Ezo en sus cuerpos, como las Asari. Lo cual es extraño. Esa cosa es extraña. No la entiendo, y no entiendo cómo interactúa con el ki. Pero sé que Venecia estaba mostrando evidencia de ki la última vez que entrenamos. Entonces, no es como si no pudieras tener uno sin el otro. Pensé que tal vez el ki expulsaría el Ezo de su sistema o del de Usagi, pero aún no lo ha hecho, y la mayoría de estos Krogan están usando curación asistida por ki incluso ahora. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ranma tenía sus dudas sobre llegar al fondo del asunto. Él y Erb tendrían que examinar grandes cantidades de Ezo, algo que no le hacía mucha gracia, para poder descubrir la conexión. Los lugareños se quejaron un poco, pero finalmente, después de mucho ir y venir, como Garrus, elaboraron una lista, y varios de los miembros más antiguos de los sectores de la población civil se acercaron a la pila de Krogan, y Ranma volvió a trabajar para agrandar dicha pila. Para cuando Garrus regresó del interior del almacén, las garras de sus manos golpeando juntas en una alegre melodía, algo que los turianos hacían cuando estaban muy felices, y un programa ejecutándose en su omni herramienta frente a ellos, la pila había crecido hasta incluir 52 de los Krogan, sin incluir los 7 que los lugareños habían matado, mientras Ranma continuaba apilándolos.
Varus se unió a Ranma junto a la pila, mirándola con una amplia sonrisa en sus mandíbulas. Algunos de los Krogan habían comenzado a despertar del estado inconsciente en el que habían entrado mientras sus cuerpos estaban ocupados tratando de regenerarse. Casi parece una especie de obra de arte abstracta. Una orgía Krogan o esencia de la derrota, no estoy seguro de qué título sería más apropiado para una obra así. Ranma sonrió ante eso, luego hizo un gesto hacia el brazo de Garrus, donde su omni-herramienta seguía zumbando, los números pasaban rápidamente por la pantalla. Supongo que pudiste hackear sus cuentas bancarias o algo así. Pude contactar con uno de los hackers de nuestro equipo, y se apoderó de mi omni-herramienta y hackeó el sistema de Bloodpack aquí. Pude vaciar todos sus fondos, tanto aquí como en otras partes de la intranet, sin que nadie se diera cuenta. Los maestros de batalla que lideran las operaciones o controlan sus oficinas de reclutamiento en otros lugares no van a estar contentos cuando descubran que de repente no tienen fondos en absoluto. Bueno, aparte de cualquier moneda fuerte que tengan a mano, de todos modos. Pero aún así, esto los lastimará mucho. ¿Es eso realmente legal según la ley del Consejo? Preguntó un salariano con curiosidad. Mientras Ranma ponía los ojos en blanco, Varus se tomó la pregunta en serio. Como existe un estado de guerra entre la alianza del sistema, la jerarquía turiana y la hegemonía batariana, cualquier combatiente que luche junto a los batarianos es considerado enemigo. Además, nos dieron órdenes de impedir que la manada sangrienta, los soles azules y Eclipse siguieran involucrándose en la guerra. Tomar sus fondos de esta manera era solo una de las muchas opciones que teníamos. Admito que no pensé que tendríamos tanto éxito, pero no me quejo. Se volvió hacia Ranma y le tendió la omni-herramienta. ¿Quieres una comisión o algo así? Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que escuchaste para dañar aún más la presencia de la manada sangrienta y los soles azules en Omega, Ranma, parece un poco grosero no ofrecerlo. De ninguna manera. Yo no necesito el dinero, pero esta gente sí. Dales algo para que puedan pagar sus facturas médicas y reconstruir esta zona, ordenó Ranma. Resultó que los lugareños no tenían acceso a ninguna cuenta que pudieran considerar segura para esa cantidad de dinero. Peor aún, todas sus omni-herramientas habían sido construidas localmente, y uno de ellos dijo sin rodeos: sabemos que transfieren algún tipo de diezmo a una cuenta externa con cada cambio de dinero, probablemente a Aria de alguna manera. Tendremos que encontrar una manera de asegurar algunas cuentas nuevas, tal vez con los bolus, pero luego también tendremos que dirigirnos al sector CAR para comprarles una nueva omni-herramienta, una que hayan limpiado de programas invasivos. Incluso Ranma podía entender esa explicación, pero como todo eso podría resolverse con el tiempo, centró su atención en Garrus. Quería saber por qué el equipo conjunto turiano/humano había sido enviado a Omega, cuáles eran sus recursos y qué estaba pasando con los cabrones de 4 ojos. Varus respondió a sus preguntas con facilidad, ya que no veía ningún motivo para ocultarle nada a Ranma. Básicamente, terminó de hacerlo cuando los lugareños encontraron una computadora que les permitía transferir fondos a través de la intranet desde su omni-herramienta. Varus se tomó un momento para ponerse en contacto con John y el resto de los oficiales de la compañía, y recibió el visto bueno, momento en el que comenzó la transferencia, mirando a Ranma especulativamente. ¿Tu interés en la guerra significa que quieres involucrarte en ella? Dado lo cruel que fuiste cuando viste a los civiles caer al fuego de los mercenarios, pude ver que te enfurecías monumentalmente por la idea de los esclavistas. Sin mencionar lo que hiciste en Torfan. Sí, estoy cabreado con ellos. Y con el hecho de que el Consejo permitiera sus estupideces de esclavitud por razones culturales. Pero no creo que ni ella ni yo nos sintiéramos cómodos involucrándonos en una guerra. No como un soldado normal, de todos modos. Para hacer eso, tendríamos que trabajar con la estructura militar en general, ¿verdad? Eso simplemente no va a suceder. No me va bien con las órdenes. Ranma se encogió de hombros enfáticamente. Luego sonrió. Ahora, si tuvieras información que apuntara a la ubicación exacta del liderazgo de la hegemonía batariana, podría vernos involucrados. ¿Cacería de cabezas? Supongo que es posible, sin duda. Aunque los líderes de la hegemonía son extremadamente cuidadosos y no dan ninguna pista de dónde se esconden más allá de su planeta natal. Yo lo llamaría más una decapitación que una cacería de cabezas. La cacería de cabezas implica que puede que no salgas con la cabeza de la persona a la que vas a perseguir, dijo Ranma arrastrando las palabras.
Normalmente no tengo sed de sangre, pero estos cabrones son los líderes de todo un imperio esclavista, gente que envía esclavos e incluso a sus propios ciudadanos con explosivos atados a ellos y un montón de otras cosas solo para poder mantenerse en el poder. Puedo hacer una excepción, como hice aquí. Miró al superviviente de los soles azules, el único que había sobrevivido a los soles azules, mostrando con precisión cuán cruel había sido la batalla. Solo la capacidad de los Krogan de curarse y recibir mucho más daño que cualquier otra persona con la que Ranma se hubiera enfrentado en este universo había mantenido a tantos de ellos con vida. Bueno, no tantos, en realidad, pero más de los que esperaba. Su curación con ki es realmente muy buena, casi mejor que la mía, a menos que yo la dirija, reflexionó Ranma, señalando al tipo de los soles azules. Entonces, ¿quieres llevarte a este tipo y ver si puede ayudar a tus hackers a encontrar algo importante en su base? Eso suena como una idea excelente, pero ¿qué pasa con todos esos Krogan? Preguntó Garrus, señalando la pila de Krogan que gemían y se movían lentamente. Ranma sonrió de una manera que mostró todos sus dientes, lo que provocó que el civil salariano y Garrus retrocedieran un poco. Luego se acercó a uno de los Krogan que estaba en el borde exterior de la pila, que parecía ser el más consciente de su entorno. Agarrándolo por el flequillo, sacó al Krogan hasta la mitad de la pila, mirándolo fijamente a los ojos. Hola. Mi nombre es Ranma. Te reconozco como uno de los tipos con los que comencé esta pelea, ¿verdad? El Krogan gruñó, lo que Ranma tomó como una afirmación, aunque lo sujetaba tan quieto que no podía asentir con la cabeza. Genial. Entonces, por lo que tengo entendido, los Krogan creen en la supervivencia del más fuerte o en el gobierno del más fuerte, ¿no? Entonces, después de destruir toda tu operación aquí sin ayuda de nadie, ¿en qué me convierte eso? Un maldito objetivo del tamaño de un Treasure Maw, gruñó el Krogan. No puedes creer que la manada sangrienta vaya a olvidar esto alguna vez. Iremos por ti. Bien. Eso es lo que quiero. Recupera tu honor o como quieras llamarlo y ven a por mí. No participes más en esta guerra en la que están metidos esos cabrones de 4 ojos, ¿no? Si quieres una guerra, tráela a mí o a mi compañero Herb, que es tan fuerte y letal como yo. Los ojos del Krogan se abrieron de par en par ante eso, pero Ranma continuó, mirándolos con enojo. Tengan en cuenta que espero que luchen contra nosotros de cerca y personalmente. Sin bombardeos desde la órbita, sin perseguir a los civiles para intentar obligarnos a caer en una trampa, nada más que tratar de demostrar que son tan fuertes como dice su reputación. Porque si veo algo así, podría decidir luchar contra ustedes. No sé cómo lo haría todavía, pero puedo encontrar una manera. El Krogan se quejó, pero asintió y Ranma sonrió, dejándolo caer. Bien. Aunque dudo que la manada de sangre se mantenga unida después del trabajo de hoy. Acabo de matar a tu líder después de todo, y también robé tu dinero. Garrus lo miró boquiabierto mientras todos los lugareños lo miraban en estado de shock. El salariano estaba a punto de levantar una mano para protestar por lo que Ranma había dicho, lo que era una mentira patente y algo que lo convertiría en un blanco aún mayor. Afortunadamente, antes de que pudiera decir algo estúpido, un humano le tapó la boca al salariano con la mano y comenzó a llevárselo rápidamente. Pero el Krogan que Ranma tenía en sus manos se encogió de hombros. Ese es el botín de guerra. Cuando demostremos nuestra valía al derrotarte, podremos recuperarlo. Y, honestamente, no seremos todos a la vez. Luchar y derrotarte uno a uno le daría a cualquiera la posición de líder de una sola vez. No es una mala actitud, supongo. Eso es bueno. Te dejaré ir a ti y a tus compañeros por ahora, aunque te advierto que podría haber un cambio de liderazgo por aquí. A mi compañero aparentemente lo estaban llevando a ver a Arya, y es tan arrogante como te puedas imaginar. Realmente no creo que haya salido nada bueno de esa reunión, al menos desde la perspectiva de Arya. Si ella está, ya sabes, lo suficientemente entera como para tener una perspectiva, bromeó Ranma, tratando de sonar optimista sobre todo, aunque ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su sistema, y todo lo relacionado con el combate parecía estar disminuyendo, el conocimiento de que había matado a bastantes personas hoy comenzaba a instalarse. Pero ahora no era el momento de lidiar con eso. Eventualmente lo haría, pero no ahora. El Krogan se rió de eso y asintió con la cabeza. No sentimos ningún cariño por Arya. Eso nos parece bien. Lucharemos por nuestro lugar aquí, y si alguien piensa que puede dominarnos sin demostrar sus cuádriceps, eso es otra cosa completamente distinta. Eso es probablemente lo mejor que puedo conseguir. Creo que nos entendemos.
Y ahora, te dejaré a ti y a tus compañeros para que salgan de ese montón, dijo Ranma con una sonrisa real ahora en lugar de una con dientes. Soltó al Krogan antes de volverse hacia Garrus, tomó prisionero al Soles Azules y lo arrojó sobre un hombro. Ahora, tú eres el que tiene el mapa de este lugar, así que ¿dónde está el cuartel general de los Soles Azules? Me doy cuenta de que tus amigos hackers probablemente ya estén ocupados allí, pero este tipo podría tener algo que agregar, y francamente, no puedo esperar que todos los Krogan a los que les pateé el trasero hoy lo tomen tan bien como lo hizo ese tipo. Preferiría ir a golpear a más Borcha que desperdiciar más puños en idiotas que no saben que ya han sido golpeados. Garrus se rió, junto con el Krogan, sorprendentemente. Esto hizo que los dos se miraran fijamente antes de darse la vuelta con el ceño fruncido. Las sombras de las guerras Krogan significaban que los Turianos y los Krogan rara vez se llevaban bien. Aunque se llevaban mejor que los Krogan y los Salarianos. Garrus simplemente le hizo un gesto sin decir palabra a Ranma para que lo siguiera, saliendo del centro de Kenzo, mientras los lugareños se alejaban rápidamente de la pila de Krogan que gemían, ocultando el sistema informático que habían utilizado para tomar su parte de los fondos que Garrus extrajo de las computadoras de la manada sangrienta. Era más que suficiente para pagar la reconstrucción del sector y algo más, aunque eso todavía llevaría mucho tiempo. Sin embargo, su futuro parecía notablemente más brillante de lo que había sido antes. Oh. Mientras John Shepard explicaba por qué él y su grupo estaban en Omega, Herb solo escuchaba a medias, golpeando con un dedo la parte superior de su otro brazo mientras sus pensamientos repasaban la batalla con Arya. Estaba algo molesta por lo mal que lo había hecho. Si bien la amplitud de la habilidad biótica de Arya me desconcertó, eso solo no debería haber sido suficiente para permitir que Arya sobreviviera durante tanto tiempo. Ni siquiera la cantidad de cuerpos que tuvo que arrojarle fue excusa suficiente. Debería haber dejado de preocuparme por el medio ambiente o de dar golpes mucho más rápido de lo que lo hice. No la tomé en serio, y su velocidad y movilidad me sorprendieron. Ranma se reirá de mí si alguna vez descubre que tuve tantos problemas con ella. Patético. La próxima vez que necesitemos una gran distracción o una cantidad significativa de enemigos a la vez, me ofreceré voluntario para eso. Ranma puede conseguir el trabajo molesto. Sin embargo, a pesar de escuchar solo la mitad de su atención, Herb todavía entendía la esencia de lo que John estaba diciendo y levantó la mano, indicando que debía dejar de hablar. Entonces, déjame aclarar esto. ¿Deseas tomar el control de Omega? A pesar del hecho de que incluso los llamados civiles normales aquí en Omega están aquí porque no tienen un hogar dentro de la Alianza, tienen problemas con la Alianza o simplemente no quieren tratar contigo. ¿Eso tiene algún sentido para ti? Tendrías un motín o un levantamiento en tus manos en cuestión de días. Lo haríamos si estuviera pensando en tomar el control de todo, como si Omega fuera a convertirse en una colonia de la Alianza. No es así. Estoy pensando que Omega podría ser una colonia independiente, una que solo estuviera vagamente vinculada tanto a la jerarquía turiana como a la alianza del sistema. Una que necesitaría crear su propio estatuto local. Siempre que se ciña al estatuto y permita que una fuerza conjunta de la jerarquía y la alianza aloje tropas aquí, eso debería ser suficiente para satisfacer a mis superiores y para asegurarme de que este lugar no caiga en manos del próximo capo criminal que aparezca. Pero no puedes hacer que se cumpla, ¿no? Y me di cuenta de que no mencionaste al Consejo. A estas alturas de Terminus Reach, ni siquiera el Consejo podría hacer mucho. Pero tienes razón. No podríamos hacer que se cumpla por mucho tiempo. Sin embargo, Omega podría ser un actor importante en la política de Terminus. De hecho, ya lo era bajo el gobierno de Arya. Pero la naturaleza de esa política podría cambiar si algo parecido a un gobierno civil comienza a crecer aquí. Herb lo miró pensativo. Había muchas razones pragmáticas por las que Shepard quería eso, pero Herb sentía que también lo estaba impulsando porque el hombre era altruista y realmente quería ayudar a los lugareños a mejorar sus vidas. Herb podía entender ambos lados de eso, pero sentía que no iría tan bien como Shepard creía. Aún así, era una idea, y Herb decidió que era una idea tan buena como cualquier otra cuando se trataba de tratar con Omega. Y también de conseguir lo que quiero. También decidió que ya había pasado suficiente tiempo en su forma femenina. Espera aquí. Se acercó a Usagi, detrás del bar local, después de haber preparado una fila de mojitos que ella y las otras Asari aún conscientes estaban repasando. Herb no se dio cuenta de que entre ellos había al menos 2 bailarinas locales. Simplemente señaló a Usagi y declaró, una botella de agua, deseo cambiarme.
Agua, pero eres tan lindo. Usagi saltó sobre la barra para aterrizar junto a Herb, alborotando su cabello multicolor antes de que Herb pudiera apartarle las manos. Herb gruñó, tomó la mano de Usagi y la arrojó al aire, donde rebotó en el techo, imitando a Ranma y aterrizando suavemente de pie cerca de allí con una risa. Ya te dije antes que no me gusta eso. Malvada. Se burló Usagi, aunque se reía mientras lo hacía, saltando sobre otra barra cerca de donde había aterrizado y sacando lo que parecía una botella de agua real. Pruébala primero. En un lugar como este, el agua real puede no ser tan común. Herb lo hizo y a ella le pareció bien. Ciertamente, no tenía alcohol. Si no era agua limpia, no podría detectarlo por el sabor, así que no le importó. Herb asintió y luego calentó la botella de agua con una aplicación de ki antes de verter el agua ahora tibia sobre su cabeza. Ignoró el jadeo de sorpresa de John Shepard o la Asari con la que había entrado al club que de repente se desplomó de rodillas, mirándola en estado de shock. En cambio, Herb saltó hacia donde estaba la oficina de Arya, pasando por la ventana destruida. Una vez dentro, miró a su alrededor pensativamente durante un segundo. La vista de la computadora todavía intacta en el escritorio de Arya hizo que Herb sonriera, y se recordó a sí mismo que debía mirar la herramienta omnidireccional que Arya tenía en su brazo. Sin duda, tendrá mucha información, incluidas las contraseñas. Eso podría ser fascinante. Siempre me interesa recopilar más información sobre este extraño universo, y una de las razones por las que quería venir aquí en primer lugar era la posibilidad de tal vez cooptar una red de espías existente. Considerando que podría pasar un tiempo antes de que se supiera la noticia de la desaparición de Arya, eso podría ser posible. Y si no, bueno, sus espías estarán bastante contentos si siguen recibiendo su pago. Pero primero, termina esa conversación con Shepard. Después de eso, desvió su atención del escritorio para mirar las botellas de alcohol que todavía estaban enteras y expuestas en varios lugares de la oficina. Las agarró una por una y luego saltó hacia el suelo. Allí, se dio cuenta de que John todavía estaba un poco aturdido y comenzó a señalarlo con la boca abierta. Entonces ese rumor era real. Realmente puedes transformarte de una forma a otra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Son ambas formas completamente funcionales? ¿O es solo tu parte superior del cuerpo la que cambia? Si solo cambiara la parte superior de mi cuerpo, sería aún más extraño de lo que soy ahora, gruñó Herb, sacudiendo la cabeza con sequedad. El cómo es simple, magia. En cuanto al por qué, digamos que cometí errores cuando era más joven en un campo de entrenamiento donde la magia impregnaba toda el área. Hasta donde sé, mis dos formas son completamente funcionales, aunque espero nunca poner a prueba los límites de tal cosa en mi forma femenina. Mientras Ranma estaba más que dispuesto a besar y abrazar a las chicas en su cuerpo femenino, gracias a... Bueno, la orgía con la que lo había sorprendido en el ojo de Sihon y algunos ejercicios que había hecho con Usagi en Crastus, Herb no estaba de ninguna manera interesado en conocer su forma femenina más allá de la necesidad de luchar con ella. Seguía siendo heterosexual, tan heterosexual como podía serlo, desanimado por completo por la idea de que cualquier hombre lo tocara sin importar su forma, pero estaba mucho más cómodo con su forma femenina que Herb. Herb entendía su propia sexualidad con certeza, pero de ninguna manera estaba dispuesto a participar en eso en su cuerpo femenino. Para él, su cuerpo femenino todavía era una gran carga sin nada positivo más allá del hecho de que, ocasionalmente, le permitía mezclarse con el fondo cuando los lugareños conocían su cuerpo masculino. Como había sucedido aquí en Omega inicialmente. Usagi, califica estos alcoholes para mí, ordenó Herb. Usagi estuvo tentada de pedirle que dijera por favor, pero pensó que Herb probablemente se haría daño si lo intentaba y no era probable que lo hiciera en ningún caso. Ella simplemente asintió, tomó todas las botellas, las alineó en la barra y luego las reorganizó de mejor a más cara. Apartó dos y dijo, estas son caras como ninguna otra, pero nunca le vi el sentido. Una de ellas tiene tan bajo contenido de alcohol que necesitarías vaciar toda la botella de una sola vez para obtener un ligero subidón, y mucho menos cualquier otra cosa. Creo que es solo una cuestión de símbolo de estatus. La otra se supone que es buena y es bastante cara, pero también es veneno en grandes dosis para cualquiera que no sea Krogan. Me quedo con esa entonces. Estoy seguro de que un dragón como yo también podrá beber todo lo que un Krogan puede hacer, anunció Herb, tomando la botella que Usagi acababa de señalar, tomando un vaso cercano y vertiendo el alcohol en él antes de tomar un sorbo largo y lento. Tiene un sabor casi afrutado, pero con un aroma terroso. Interesante.
Luego miró a John, que acababa de ayudar a la comandante Asari con la que había entrado al club de striptease a ponerse de pie. Saquemos esto del camino ahora. Sí, tanto Ranma como yo tenemos una maldición que nos obliga a cambiar de género cuando nos golpea el agua fría. Si bien ambos hemos llegado a un acuerdo con eso, no estamos contentos con eso, y yo personalmente le arrancaría los brazos a cualquier persona que intente iniciar el cambio sin preguntar primero o por razones tan estúpidas como la ciencia o la física simplemente no funciona así, dijo Herb con humor, sacudiendo la cabeza. Incluso cuando su tono se volvió quejumbroso en las últimas palabras, extendió un dedo, que comenzó a brillar malévolamente con luz ki hacia una de las bailarinas comandos Asari que habían estado sentadas en el otro bar con Usagi hace un momento. Herb había notado que la mujer había agarrado un vaso de agua y se dirigía hacia él. Algo claro, en cualquier caso. En un bar, eso dejaba muchas otras opciones. Sí, nuestras maldiciones son mágicas, continuó Herb mientras la mujer dejaba cuidadosamente el vaso y se alejaba. Sí, la magia existía en el lugar de donde Ranma y yo somos originalmente. En este punto, dudo que haya alguna manera de que podamos regresar, y ciertamente no hay manera de que todos ustedes puedan comunicarse allí o viceversa. Si alguna vez estamos en la Tierra, tal vez podamos encontrar alguna evidencia de que la magia existió allí en el pasado también en conjunción con lo que es real en nuestro viejo mundo. Pero no estoy interesado en ir allí como un títere de la alianza de sistemas u objeto de curiosidad. Tienen demasiados líderes que solo están interesados en hablar, demasiados líderes que están interesados en seguir al consejo o la tecnología de efecto masivo sin buscar alternativas. De hecho, todos ustedes me recuerdan negativamente a los gobiernos de nuestro mundo con los que me vi obligado a tratar como príncipe cuando mi padre me envió como su representante. Solo había habido 3 gobiernos de los que había conocido personalmente a representantes: el mongol, el chino y el ruso. Pero aún así, el consejo le recordaba a los 3 en muchos sentidos. Aunque, dado lo bien que le está yendo al ejército de la Alianza en esta guerra contra los batarianos, al menos la corrupción que existe no ha llegado tan lejos como la de Rusia. Soy un soldado que ha estado luchando en una guerra contra los esclavistas durante varios meses, que debería haber comenzado hace años, cuando empezaron a atacar nuestras colonias. No vas a conseguir que discuta sobre lo inútiles que son nuestros líderes civiles, resopló John. Bien. A Herb se le ocurrió una idea y miró a su alrededor. Por cierto, ¿hay alguna manera de cerrar esta estación de alguna manera? Hacer que la gente no pueda irse. Mi conocida Samara está buscando una presa y estoy muy seguro de que no quiero permitir que se escape. Mientras John se encogía de hombros y sacaba su Omni herramienta para llamar al cabo a Shatter, dirigiéndose a la entrada de la oficina de Arya, Herb cerró los ojos y envió su sentido ki. Si bien Ranma era algo capaz en esta técnica, no tenía el alcance que tenía Herb. Además, a pesar de todo, Omega era una estación espacial enorme, lo que se debía a que se extendía en todas las direcciones, arriba y abajo, así como de lado a lado. El sentido ki de Herb podía extenderse por la mayor parte de la estación espacial, incluida la zona donde se había estado quedando Morint. Y Herb tenía una sensación de la vil firma ki de Morint. Esa firma, un verde enfermizo con estrías de negro y púrpura, era extremadamente distintiva. Además, esa firma se estaba alejando ahora mismo, hacia el borde de sus sentidos. Gruñendo, Herb encendió su Omni herramienta y la llamó. Contacto, Samara. Samara, Morint está corriendo. Creo que está en el nivel de la estación debajo de donde estaba antes, pero está huyendo y pronto estará fuera de mi alcance. Haré lo que pueda desde la oficina de Arya para intentar asegurarme de que no pueda huir de la estación, pero después de eso, depende de ti. El tono tranquilo de Samara respondió casi de inmediato. Te escucho. Ya estoy tras ella. Si puedes hacer lo que puedas para cerrar las pechas, eso será suficiente. Gracias. Con eso, colgó y Herb se dio la vuelta y saltó hacia la oficina de Arya. Allí, encontró a John usando su Omnitool para darles a sus hackers acceso al sistema informático de Arya. Lo tenemos. Lo estamos bloqueando ahora. Bien. Deja abierta la computadora de Arya. Quizás quiera examinarla más tarde. Herb le agradeció al otro hombre y luego los dos regresaron al piso principal del club de striptease. No había suficientes muebles intactos en la oficina de Arya para usarla en ese momento. Pronto, los dos estaban sentados en una de las muchas alcobas pequeñas que había alrededor del borde del club, y Herb comenzó a hablar. Ahora que las necesidades de Samara han sido atendidas, tal vez podamos ir al grano, como dicen.
Si yo, como la persona que mató a Arya y uno de los dos individuos a los que los lugareños tendrán más miedo de contrariar, los ayudo a establecer algún tipo de gobierno real aquí, ¿qué hay para mí? ¿Y qué hay para los lugareños? Hizo un gesto hacia la misma Asari Comando que había estado pensando en salpicarlo hace un momento. Convéncela, por ejemplo, de que un gobierno normal aquí en Omega es una buena idea para los lugareños. Que no obligaría a muchos de ellos a irse y empezar a trabajar en otro lugar. ¿Qué parte de la llamada infraestructura civil local se basa en lo que todos los demás llamarían actividades criminales? ¿Qué pasa con la gente que vino aquí para alejarse de la alianza de sistemas, el consejo y todo lo demás? ¿Por qué deberían darle la bienvenida a la idea de un gobierno civil que permitirá que tu gente tenga una presencia militar aquí? ¿Y qué garantías les ofrecerás de que no tomarás el poder en el momento en que Ranma y yo nos vayamos? El hecho de que no podrían tomar el control si Siervo Ranma se oponían se dio a entender tan fuerte que era casi una nube literal en el aire, y bajo la mirada de Ero, Jon tragó saliva y luego bromeó. No esperaba tener que debatir contigo sobre ese punto. ¿Vas a actuar como una especie de representante o algo así para los lugareños? ¿No crees que deberíamos preguntarles sus opiniones primero? Una buena idea. Descubramos qué líderes u organizaciones sobreviven ahora que Arya ha sido asesinada, y permítanos conocer sus opiniones sobre lo que usted piensa acerca de cómo debería ser el futuro de Omega, dijo Erb con grandilocuencia. Y de una forma u otra, ya sea a través de canales no oficiales, canales de la antigua red de Arya o de los lugareños y su evidente necesidad de estar interconectados con el resto de Terminus Reach, tendré mis fuentes de información. Oh. Morint se deslizó por una entrada secreta a su complejo de apartamentos que conducía al siguiente bloque de hábitats que se encontraba más abajo. La naturaleza de vivir en una estación espacial, tan congestionada con diferentes hábitats como Omega, era tal que el techo de un sector estaba conectado casi directamente con el techo de otro. A Morint le había resultado sorprendentemente fácil crear no una, sino varias salidas de su pequeño apartamento como este. Morint se levantó y avanzó, y aterrizó en un tejado cercano, oculta entre las sombras gracias a lo cerca que estaba la parte superior de ese edificio de la parte superior del sector. Desde allí, descendió hasta el nivel de la calle de ese hábitat, maldiciendo por dentro todo el tiempo. ¿Cómo diablos me encontró Samara tan rápido? Solo llevo aquí un año. Lanzad el alma de Samara a los pozos más profundos del espacio. Ni siquiera había comenzado a reunir suficientes seguidores locales para desafiar a Arya por el dominio de la estación, como era mi plan. Eso me habría puesto en una posición en la que nunca podrían desafiarme, incluso con mi condición de Ardad ya casi rebelde. Y me habría proporcionado suministros infinitos de comida. Tengo suerte de haber usado mi habilidad de dominación en tantas personas en los centros circundantes que reconocieron los tatuajes que les dije que buscaran en otras Asari. Morint resopló mientras se ponía una capucha para ocultar sus rasgos antes de abandonar el callejón entre los edificios. Y supongo que también debería decir que tengo suerte de que Samara nunca haya pensado que ocultar esos marcadores podría ser una buena idea. Samara es demasiado directa para eso. Por supuesto, cuando Morint hablaba de comida en este contexto, no se refería al hambre física real, sino a la alimentación que Morint hacía cuando abrazaba la eternidad con alguien y succionaba todo lo que lo convertía en un individuo en primer lugar. La sensación de hacer eso, la oleada de poder que le daba cuando drenaba la esencia de alguien, no había nada parecido en la galaxia. Morint había intentado encontrar algo similar. Había probado literalmente todas las drogas que una Asari podía ingerir sin morir instantáneamente. Todo el alcohol, todos los actos sexuales enloquecidos, Morint los había probado todos en los primeros 100 años aproximadamente desde que se convirtió en una Ardad ya casi rebelde. Cuando Morint había pensado que tal vez podría usar el hambre como cualquier otro poder biótico, cuando había pensado que era solo un medio para un fin, el fin era el poder sobre sí misma y los demás. Sin embargo, nada se acercaba siquiera a la sensación de alimentarse de la mente y el alma de otra persona. Y esa sensación era aún mayor cuando la otra persona era biótica. Ahora, después de cientos de años, Morint había abrazado el hambre. Había abrazado el deseo desenfrenado de drenar a los demás, de ver cómo la luz se desvanecía de sus ojos mientras ella se alimentaba de sus propias almas. Para ella, era una experiencia casi religiosa. Es una pena, pero no me quedaré para descubrir si Samara fue capaz de llegar a un acuerdo con Arya o no. Ella ya ha demostrado antes que está dispuesta a hacer acuerdos con un supuesto mal menor con tal de atraparme.
Casi me sentiría halagado si no fuera por el hecho de que sé que me matarás si alguna vez me alcanza. No, sin duda no habrá posibilidad de redimirme. No después de tanto tiempo, ni siquiera de Samara. Ni siquiera si sus malditos juramentos lo permitieran. Pronto, Morint se abrió paso fuera de ese hábitat y luego más lejos de donde se congregaba la mayoría de las personas que vivían en Omega. Moviéndose a través de una serie de pasillos pequeños y grandes, finalmente llegó a un segmento de la estación que se había separado de la parte asteroide de Omega donde ya no había ramificaciones. Esto eventualmente la llevaría a uno de los muchos hangares que salpicaban el exterior de la estación espacial que parecía un depósito de chatarra. Este, en particular, era más pequeño que la mayoría y, por lo tanto, no veía mucho tráfico, lo que le había venido muy bien a Morint cuando guardó su pequeño y destartalado transportador de carga al llegar a Omega. Joder, y se necesitaron tantos créditos para comprar el hangar, pagar para instalarme aquí y pagar todos los diversos impuestos a la maldita área. Apenas tengo 100.000 ahora. Aún así, he tenido menos en el pasado. Y hay muchos lugares en Terminus Reach donde puedo, ¿qué demonios? Delante de Samara, una puerta blindada estaba cerrada donde no debía estar, bloqueando el paso. La mayoría de esas puertas apenas funcionaban, por lo que Morint se sorprendió al ver que podía cerrarse en primer lugar, pero verla cerrada aquí hizo que Morint frunciera el ceño con confusión y repentina preocupación. ¿Qué diablos? ¿Por qué está cerrada? Se movió rápidamente hacia un pequeño panel al lado de la puerta blindada, tocando algunos de los botones que había allí. ¿Es solo esta, oh? Morint se echó hacia atrás, abrió su Omni herramienta y la conectó a la computadora, lo que le permitió acceder a más de la red informática de Omega de lo que los simples controles de la puerta por sí solos habrían permitido. Un segundo después, estaba mirando en estado de shock un anuncio a nivel de sistema que decía que todo el tráfico había sido detenido. Todas las puertas de la bahía del hangar habían sido bloqueadas por orden de área, así como muchas de las puertas blindadas en todo el armazón exterior de la estación, como la que estaba frente a Morint ahora. Peor aún, muchos de los hangares, incluido el que se dirigía hacia ellos, estaban actualmente sin aire. Joder, ¿qué hago ahora? ¿Destruyo esto y veo si puedo encontrar un traje espacial o intento retroceder y robar otra nave? Morint se mordió una uña y gruñó de ira. Por el maldito azul de Atame, ¿cómo consiguió Samara que Aria hiciera esto? No fue necesaria la ayuda de Aria. Traje conmigo una ayuda mucho más fiable en esta cacería. Morint se puso rígida ante la fría voz que venía detrás de ella, se dio la vuelta y una aura biótica le subió y bajó por los brazos mientras miraba a Samara, parada al final del pasillo, fría y serena mientras miraba a Morint. ¿Cómo hiciste? Cuando mis aliados me advirtieron que ya estabas huyendo, lancé un asalto a tu casa. Desde entonces te he estado siguiendo la pista, respondió Samara. Cometiste el error de suponer que había Asari en la unidad de hábitos a la que escapaste. No la sabía, y tu llegada repentina y tu rápida salida causaron un poco de revuelo. Después de eso, una vez más, mis aliados vinieron para evitar que escaparas de la justicia una vez más. Tras una explicación, el tono de Samara bajó aún más, pasando de sereno a formal y sombrío mientras se llevaba las manos a ambos lados de la cara. Las energías bióticas se acumulaban en sus manos y antebrazos mientras entonaba. Por el poder que me ha sido otorgado por el código de los Justicar y las antiguas palabras de nuestras antepasadas, te denuncio como una ardad ya casi rebelde. Te has entregado al pecado de tus poderes, te has perdido en tu juerga, atacando a quienes te rodean para saciar tu hambre. ¿Te rendirás y serás devuelta a la hermandad para ser juzgada, o debo matarte donde estás? Siempre tan autoritaria, siempre tan moralista, madre. Morint escupió la palabra como una maldición, y para las dos, bien podría haberlo sido. Su propio poder biótico comenzó a aparecer a su alrededor en una corona de energía púrpura y verde oscuro. ¿De verdad crees que vendré en silencio? ¿Crees que simplemente te dejaré matarme para eliminar la culpa de tu propia mente? Samara sacudió lentamente la cabeza, mirando a Morint, tratando de ver cualquier rastro de la niña pequeña que Samara recordaba que había sido hacía tanto tiempo. No vio nada allí. Ya no había ninguna conexión familiar entre ellas, solo los siglos de sangre y muerte que Morint había dejado atrás en su búsqueda de poder y sus esfuerzos por no pagar por sus crímenes. Han pasado muchos años desde que pensé en ti como mi hija y aún más décadas desde que sentí alguna culpa personal por tus acciones. Yo te traje a este universo, sí. Sin embargo, lo que has hecho con tu vida es tu propia carga.
Me convertí en Justicar para cuidarte a ti y a tus hermanas, y parte de eso es, sí, juzgarte ahora, Morint. No dudaré. Eso ya es dos. Dicho esto, Morin cargó hacia adelante, aullando un grito de batalla sin palabras mientras enviaba una explosión biótica por el pasillo, seguida de varias docenas de orbes bióticos, cada uno de ellos destelló hacia adelante, siguiendo una parábola diferente mientras se movía de un lado a otro, rebotando hacia arriba y hacia abajo en las paredes y luego en el techo por un segundo. Samara bloqueó la explosión biótica y luego bailó durante el resto de los ataques de Morint, arremetiendo con un agarre biótico que enganchó una de las piernas de Morint, tirándola hacia abajo y hacia un puñetazo asistido por biótico que arrojó a Morint contra una de las paredes. Por un segundo, Samara la inmovilizó allí con un empujón biótico, martillando puñetazos y golpes en un escudo levantado apresuradamente, que se quebró con cada golpe sucesivo. Pero luego Morint empujó hacia afuera, enviando el escudo hacia afuera, empujando a la Justicar lejos, la energía casi sólida como el vidrio, cortando a la mujer mayor. Samara lanzó una patada baja para sacarle las piernas de debajo, pero ella saltó sobre ellas y una doble patada aterrizó con fuerza en el pecho de Morint, enviándola a toda velocidad contra la pared y luego al suelo. Samara intentó seguirla, una singularidad arremetió contra Morint, pero Morint rodó hacia atrás y solo recibió un poco de daño periférico de la singularidad mientras cargaba con la suya, arrojándola no hacia Samara sino al aire sobre ella. Samara se agachó y se alejó de donde pensó que Morint había estado apuntando, pero luego Morint se levantó del suelo, pateó la pared y recibió una carga biótica que se estrelló contra Samara. Un martillo biótico, una técnica que Morint había aprendido al alimentarse de un maestro de batalla Krogan, cayó sobre Samara incluso cuando Morint fue arrojada lejos. Sin embargo, Samara respondió con un corte, interceptando y cortando a través del ataque biótico de Morint, mostrando que a pesar de los siglos y la cantidad de bióticos de los que Morint se había alimentado, la técnica de su madre todavía era mejor que la suya, capaz de abrumarla en el punto de impacto. Pero yo tengo la ventaja en potencia bruta, gritó Morint, lanzando una serie de destellos bióticos propios. Samara simplemente los esquivó, sin bloquear ni redirigir a ninguno, moviéndose entre las paredes del pasillo como si tuviera todo el espacio del mundo. Luego pateó una pared y subió al techo, donde un látigo biótico, muy parecido a uno de los ataques que Arya había usado contra Eru, apareció en una mano, deslizándose hacia abajo y casi envolviendo el cuello de Morint. Ella lo esquivó en el último segundo, el látigo se clavó en uno de sus hombros, lo que la hizo aullar de dolor. Sin embargo, Morint había absorbido tanta energía biótica a lo largo de los siglos que su ki, por usar los términos que usarían Ranmayer, estaba más que al nivel necesario para que pudiera usar el ki para curar. En cuestión de segundos, sus heridas comenzaron a sanar casi instantáneamente. Al darse cuenta de dónde provenía ese poder, Samara sacudió la cabeza con tristeza. ¿Qué tan bajo has caído? Cállate. Tú y todos los que son como tú, todas zorras santurronas. Soy lo que todos ustedes me hicieron. Aulló Morint, cargando hacia adelante otra vez. Samara la dejó venir y, por unos momentos, las dos lucharon cuerpo a cuerpo, con armaduras bióticas alrededor de sus extremidades, pulsos y orbes apareciendo y desapareciendo cuando se conectaban no eran redirigidos hacia el suelo y los alrededores. No. Una vez más, tus acciones son tuyas. ¿Crees que eres la primera rebelde en despotricar contra los inquilinos que los Ardad ya casi deben seguir? ¿Crees que eres la primera en culpar a toda la cultura Asari por ello? ¿Olvidas que hubo una época hace muchos miles de años antes de que las Asari nos fuéramos a las estrellas, cuando no había extraterrestres cerca para que nos encontráramos y nos apareáramos? E incluso en ese entonces, había un estigma contra personas como tú. Personas que podían alimentarse y que podían perderse en el jolgorio de hacerlo. La hermandad es una parte necesaria de nuestra sociedad y lo ha sido desde siempre. Tus acciones son tuyas, dijo Samara de nuevo, rompiendo las defensas físicas de Morint y golpeando su pecho con una mano antes de que pudiera levantar un escudo biótico. Una sacudida, como si acabara de tocar un cable con corriente, recorrió a Morint, y luego una patada le golpeó la cara, rodándola contra una pared. Una vez más, Morint se encontró inmovilizada allí, con un escudo biótico desesperado protegiéndola de la mayoría de los golpes y técnicas de Samara durante unos segundos antes de que pudiera alejarse de nuevo. Esta vez, logró sacarle las piernas a Samara y luego le aplicó un empujón biótico en el pecho que la arrojó lejos.
Sin embargo, ninguno de los golpes fue lo suficientemente poderoso como para causarle mucho daño y, aunque una de sus rodillas casi se le dobla cuando aterrizó, Samara pudo lanzar su siguiente ataque un segundo después de aterrizar. Las granadas de racimo bióticas, una técnica que básicamente creaba pequeñas áreas cerradas bióticamente de aire altamente condensado, fueron arrojadas hacia Morint, y sus ojos se abrieron antes de que se cubriera apresuradamente con otro escudo biótico. Ese escudo fue destrozado por las explosiones resultantes, y ella fue arrojada nuevamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared y luego patinando y rebotando y cayendo de la pared al piso mientras las otras explosiones estallaban, arrancando pedazos de la roca que componían el túnel aquí. A medida que los ataques se calmaban, Morint se puso de pie con dificultad, respirando con dificultad, mirándose fijamente por un segundo mientras se daba cuenta de repente de que sus heridas no sanaban. ¿Qué hiciste? ¿Qué es? ¡No! Samara hizo una mueca de dolor al notar el dolor en una de sus rodillas y en el hombro del lado opuesto. No eres el primer Ardad ya casi rebelde con el que me he enfrentado, y los Justicar tienen una historia que se remonta a miles de años, como acabo de mencionar. Dentro de esa historia se incluyen varias técnicas que pueden impedir que alguien se cure, incluso que se cure a sí mismo mediante la biótica. Un ataque al sistema nervioso del individuo. No importa cuánto lo intentes, tu cuerpo no se dará cuenta de que necesita comenzar a curarse mientras la energía que descargue en tu sistema nervioso esté ahí, no importa cuán desesperadamente tu mente intente decírselo. Con eso, Samara extendió una mano hacia adelante, apretándola y enviando un pulso biótico a través de los 10 metros de distancia entre ellas, que agarró a Morint antes de que pudiera moverse, atrayéndola hacia adentro. Otro ataque comenzó a formarse en la otra mano de Samara mientras Morint se acercaba. Sin embargo, incluso en el aire, con la mayor parte de su poder biótico disminuido o tratando de empujar la energía de nuestra Samara dentro de ella, Morint todavía tenía un truco bajo la manga. Mordió una pequeña bolsa en su boca, una bolsa creada quirúrgicamente puesta allí por un médico salariano al que había dominado. Al abrir la bolsa, Morint usó su lengua para sacar la pequeña bolita, apenas del tamaño de 2 dientes. Y justo cuando entró en rango de golpe, Morint escupió hacia adelante. La pequeña bola se abrió de golpe al hacer contacto y esparció una cantidad equivalente al tamaño de una uña de ácido sobre el pecho de Samara. Un pecho que, como el de la mayoría de los comandos Asari, no estaba protegido por ninguna armadura más allá de su traje ajustado. ¡Aak! Gritó Samara, sintiendo un dolor como nunca antes había sentido. Si bien muchos poderes bióticos habían golpeado más fuerte o habían causado más daño, había algo en la sensación del ácido sobre la carne que era tan abrasador y doloroso que todo lo que Samara pudo hacer fue retroceder, sus poderes bióticos se atenuaron mientras se limpiaba frenéticamente el pecho con ambas manos. «Quítatelo». Y entonces, Morint agarró la cabeza de Samara con ambas manos, sus ojos brillaban. «Abraza la eternidad». Aulló triunfante mientras avanzaba con sus propios poderes hacia la mente de Samara. Por más dolor que sintiera la mente de Samara, no tenía defensa. Nada de lo que hiciera podía impedir que Morint se alimentara de su esencia. Mientras Morint se inclinaba hacia adelante para darle a su madre el verdadero beso de la muerte, Samara tuvo apenas un breve segundo para pensar en sus otras hijas. Ambas eran Ardad ya casi. La pareja estaba junta en uno de los conventos de la hermandad y aparentemente felices con el aislamiento al que se veían obligadas, a diferencia de su hermana mayor cuando era más joven. De hecho, Samara se había propuesto visitarlas incluso mientras perseguía a Morint, manteniendo viva la conexión familiar, aplaudiendo su arte, sus tallas y los diversos perfumes que habían creado. Y ahora, mientras su hija mayor se preparaba para matarla de la manera más atroz y humillante posible, Samara solo tenía un pensamiento, confuso por el dolor del ácido. Lamento no haber podido despedirme. Un pie con armadura verde se estrelló contra el costado de la cabeza de Morint antes de que pudiera besar a Samara, enviándola contra la pared y luego al suelo. ¿Sabes? Cuando Herb me dijo que ibas a ir a esta zona, pensé que llegaría y descubriría que ya habías derrotado a tu presa y que la tendrías bajo custodia o que estarías de pie junto a su cuerpo cuando me encontrara contigo. Por suerte para ti, las matemáticas, el dinero y todo eso me resultan tan aburridos, ¿eh? Dijo Ranma con tono burlón y alegre. Ranma. Tartamudeó Samara, mirando a su salvador desde donde había caído de rodillas, su rostro era un rictus de agonía por el ácido que aún quemaba su cuerpo. Ranma asintió y, al ver la herida, su mano comenzó a calentarse al instante hasta el punto en que casi podría haber derretido metal.
Con su mano caliente, Ranma comenzó a quemar el ácido, agradecido de que fuera un tipo que pudiera quemarse de esa manera, ya que no tenía otra forma de limpiarlo. Gracias a Amaterasu, recuerdo que el maestro Vulcano usaba ácido ocasionalmente para agregar grabados a las cosas y cómo manejarlo. Quédate quieta, Samara. Esto te va a doler. Ya me duele, haz lo que tengas que hacer. Gruñó Samara, intentando pensar a pesar del dolor y de saber que el ácido todavía estaba carcomiendo su cuerpo. Asintiendo, Ranma centró su atención en el trabajo que tenía entre manos, manteniendo todo el tiempo un ojo en la figura desplomada y gimiente de Morint. Limpiar el ácido de la herida le llevó varios segundos, mientras Samara apretaba los dientes contra el dolor mientras Morint intentaba ponerse de pie, aturdida y conmocionada por el golpe, además de seguir lidiando con todas sus otras heridas. El shock que había sufrido Samara en su sistema nervioso se había desvanecido, pero sus reservas de energía todavía necesitaban un tiempo para reparar el daño que había recibido. Una vez hecho eso, comenzó a canalizar parte de su ki hacia Samara, un truco del que solo tenía un conocimiento muy rudimentario. Después de todo, había una gran diferencia entre algo tan complicado como su armadura corporal y el cuerpo de una persona viva. Afortunadamente, Samara podía sentir lo que estaba haciendo y comprendía mucho mejor cómo curarse a sí misma y cómo cambiar la energía dentro de su cuerpo. Pronto, los últimos restos de ácido desaparecieron y su herida comenzó a sanar sola. Finalmente, Samara sonrió y se puso de pie, envolviendo a Ranma en un rápido y muy poco habitual abrazo. Gracias, Ranma, tanto por esto como por tu fortuita intervención. Si no fuera por ti, yo estaría muerta en este momento y Morint sería, con diferencia, la biótica más poderosa de la galaxia. Nunca antes un Justicar había sido atacado por una Erdad Yakashi. Solo puedo imaginar lo poderosa que se habría vuelto. Ranma asintió con un leve rubor en su rostro, tratando de no mirar el agujero que el ácido había dejado en el atuendo de Samara. Ahora que la piel se había curado, podía ver más que un poco de pezón azul oscuro allí encima de una pulgada de carne azul excepcionalmente interesante y elástica. Afortunadamente, Morin captó su atención cuando comenzó a invocar su energía biótica nuevamente. El golpe en la cabeza la había dejado muy mal parada y cuando habló, lo hizo casi con un ceceo. ¡No! No moriré. Tendré más poder, más eternidad. Tú no, eso fue lo más lejos que llegó Morint antes de que Samara se lanzara hacia adelante, impulsándose hacia adelante con una carga biótica que hizo que todo lo que Ranma había visto hacer al Krogan pareciera lento en comparación. Una mano con un cuchillo sobresalió hacia adelante, su cuerpo reforzado por su energía biótica de una manera que la hizo casi como un caballero a caballo. Cruzó la distancia intermedia en un milisegundo, su mano con el cuchillo golpeó y atravesó el cuello de Morint, prácticamente decapitándola. Mientras miraba fijamente a los ojos de su hija, con la sangre brotando de su garganta, Samara dijo entre dientes: Te juzgué por tus acciones y actué según tu juramento. Abjura y arrójate a la oscuridad más allá de la diosa y las luces de los antepasados por toda la eternidad como el monstruo en el que tus acciones te han convertido. Morint intentó abrir la boca, intentó decir algo, pero solo le salió sangre y, lentamente, sus ojos se pusieron en blanco y Morint no supo nada más. Solo cuando el cuerpo de Morint dejó de retorcerse y la sangre dejó de fluir, Samara retiró la mano del cuello de la mujer muerta, lo que permitió que saliera más sangre y que su cuerpo se desplomara sobre la cubierta. El cadáver se desplomó contra la pared destrozada y llena de cráteres del pasillo como una muñeca rota en lugar de una criatura viviente. Samara se quedó allí por unos momentos, mirando fijamente a su presa de siglos, finalmente derribada, llena de demasiadas emociones como para considerar decir algo en ese momento. Un profundo agradecimiento por el trabajo realizado, la alegría de que Morint no lastimaría a nadie más, así como su propia supervivencia, provocada por la casualidad y el, bueno, si era honesta, probablemente el ligero interés de Ranma en ella, tal vez. Samara había visto las miradas que Ranma le había dado ocasionalmente durante los entrenamientos o directamente después y ahora se preguntaba si su interés en ella como mujer tenía algo que ver con el motivo por el que la había buscado justo ahora. Pero incluso eso pasó a un segundo plano ante el hecho de que Morint estaba muerta, a manos de Samara y su juramento. Me parece muy extraño que después de todo el mal que ha hecho, las miles de vidas que ha arruinado o arrebatado durante los últimos 3 siglos, todavía sienta algo de culpa, algo de arrepentimiento por su muerte. Aún así, mejor que sea yo que cualquier otro, mejor que pueda cerrar el ciclo con mis propias manos en lugar de ver que lo haga otra persona.
Puedo vivir con la leve culpa, sabiendo que ella iba a matarme a mi vez, sabiendo las miles de vidas que ha arrebatado. Samara negó con la cabeza y se dio la vuelta, dando las gracias con la cabeza mientras Ranma le entregaba un paño sin decir palabra, con el que se limpió la mano. Luego dejó caer el reloj sobre el cuerpo, sacudiendo la cabeza una vez antes de levantar las manos en una posición de oración tradicional para su pueblo. Sus dedos se juntaron para crear casi un cuadrado entre ellos, como si encapsularan la luz del alma y luego la abrieran, como si enviaran el alma a Atame, o en este caso, a la oscuridad del vacío. Samara no dijo nada, inclinó la cabeza mientras repetía este gesto, recordando a Morin no como el monstruo en el que se había convertido, sino como la niña que una vez había sido. Luego se dio la vuelta sin decir palabra, dejando el cuerpo del monstruo detrás de ella mientras ella y Ranma regresaban a las profundidades de las entrañas de Omega. ¡Oh! El almirante Hackett miró la pantalla, intentando con todas sus fuerzas contener el impulso de reírse como un loco. Fedorian ya estaba haciendo el equivalente de su especie al otro lado de la oficina que habían creado para compartir el mando conjunto en esta campaña contra los batarianos. Lo siento. ¿Qué has hecho? ¡Oh! Herb levantó la vista al ver a Ranma y Samara entrar en el club de striptease, asintiendo con cansancio mientras Ranma lo miraba, luego hizo un gesto con ambas manos e hizo un gesto de asfixia con las suyas. Sí, la decoración deja mucho que desear. Pase lo que pase de ahora en adelante, Afterlife volverá a ser simplemente un club de striptease de enorme tamaño en lugar del centro de un gobierno criminal. Y uso esa frase con sentimiento. Es bueno saberlo, supongo, respondió Ranma, luciendo incómodo mientras observaba el área. Gran parte de la decoración mostraba mujeres desnudas y algunos hombres desnudos aquí y allá, en su mayoría humanos, con uno o dos batarianos. Incluso sin ninguna de las bailarinas bailando en ese momento, había muy poco que se pudiera hacer para que este lugar pareciera algo más que un club de striptease. Como ya lo había visto, Samara parecía algo insensible, asintiendo con la cabeza a las diversas Asari que estaban allí, varias de las cuales, tanto locales como Ardad y Akashi, se habían estremecido cuando entró. Aquellos que la conocían se calmaron rápidamente, viendo cómo Usagi saltaba hacia ella, pasando un brazo alrededor de la mujer mayor. Oye. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Es una muy buena manera de decirlo, y sí, lo hice. Y ahora, realmente quiero dejarlo atrás. Creo que incluso el código me permitirá tener al menos unas horas de relajación, respondió Samara con una débil sonrisa. Oh, ya sé qué hacer. Serena se dio la vuelta y arrastró a Samara hacia el bar donde había preparado la fila de mojitos antes de saltar de nuevo. A menos que tengas una bebida favorita que quieras que te prepare, creo que hay una bebida llamada Rod Beer Smasher. Es una de esas bebidas que surgió solo porque alguien experimentó con varios licores diferentes de varias razas diferentes. Se supone que es realmente sabrosa. Aparentemente, sabe igual que un refresco humano mezclado con helado, pero también tiene un toque como el de un Krogan. Eso suena muy bien, respondió Samara, sentándose en la barra. Apoyándose en ella, apoyó la cabeza entre las manos por un momento y luego se sacudió. Pongo el estado de mi hígado en tus manos. Oh no, puede que te arrepientas de eso, se rió Usagi, y Samara sonrió, sacudiendo la cabeza. Con conocidos como Ranma y Usagi, permanecer triste por la ejecución final de Morint era una simple imposibilidad. Ranma observó a Samara irse, feliz de verla sonreír de nuevo. La había hecho sonreír un par de veces mientras caminaban de regreso hacia allí, pero había sido difícil. Estaba muy claro que a pesar de ser un completo monstruo, ejecutar a esa Asari no había sido fácil para Samara. Ranma decidió que podía dejar que Usagi animara a Samara por unos momentos, y se volvió para hablar con ella y con el hombre con el pelo al rape que estaba a su lado. Tú serías John Shepard, ¿verdad? Varus me habló de ti y de lo que tú y tu equipo están haciendo aquí. Más poder para ti si crees que puedes crear un verdadero gobierno aquí, y estaré más que feliz de ayudarte a cazar a cualquier borcha o elemento criminal si así lo deseas. Simplemente no me pidas que te ayude a crear leyes ni nada. Podría aceptar tu oferta, es decir, si no puedo convencerte de que vengas con nosotros de regreso a la Alianza de Sistemas. Herb ya dijo que no, pero pensé que lo pediría. John se encogió de hombros mientras Ranma rápidamente sacudía la cabeza en señal negativa. Bueno, de todos modos, ya tenemos un acuerdo provisional con el almirante Hackett. Será su trabajo convencer a los superiores sobre la idea, y el general Fedorian ya ha aceptado la propuesta de la jerarquía.
El hecho de que la presencia militar aquí probablemente fuera una base militar conjunta entre las dos razas era, bueno, francamente, algo que estaba por encima del nivel de ingresos de John. Tenía connotaciones interesantes, al igual que toda la guerra con los batarianos. La mala sangre entre los humanos y los turianos de la guerra del primer contacto estaba desapareciendo lentamente bajo el peso del peligro compartido y el creciente respeto, y John sabía que mucha gente no sabía qué pensar al respecto. Me pregunto qué quiso decir Racket con eso de que quizás también instalarían algún tipo de estación de investigación aquí. En serio, Ranma, estaba diciendo Herb mientras John pensaba en eso y en las ramificaciones a largo plazo de ello, esa podría ser la mejor manera para que tú y yo nos hagamos útiles. Espero poder pasarles pronto a los lugareños la idea de crear un gobierno real aquí en Omega. De hecho, Herb sonrió, se puso de pie y se dirigió hacia un nuevo grupo de personas que acababa de entrar en Afterlife. El lugar no estaba abarrotado de gente, pero varias asarimas habían aparecido una tras otra, bailarinas fuera de servicio que se acercaban para ver qué había sucedido, y después de hablar con sus compañeras, ninguna de ellas había causado problemas ni había intentado tomar el control. Arya no había sido del tipo que infundiera lealtad a ella personalmente, sino más bien a su poder y al miedo a la ira frecuentemente impredecible de Arya. Eso ni siquiera estaba considerando a aquellas Asari o mujeres humanas a quienes realmente no se les había dado la opción de trabajar con Arya. En muchos casos, simplemente había sido lo mejor de una mala situación, pero a otras se les había dado la oportunidad literalmente a punta de pistola. De todos modos, aunque todas las bailarinas comandos estaban un poco preocupadas por el futuro, algo que compartían con sus contrapartes humanas independientemente del género, se mantenían dóciles por ahora. Usagi, Otaku y los demás que habían venido con Ranma los estaban observando, pero Herb no sospechaba que habría muchos problemas por ese motivo. La cantidad de pandillas y otros grupos que Arya había asustado para que la obedecieran probablemente iban a ser un problema mayor. Con un gesto, Herb le pidió a Ranma que se pusiera a su lado y, como un buen sirviente, un pensamiento que hizo que Herb sonriera un poco, Ranma lo hizo, seguido por John, reuniendo a su propio equipo con un gesto de la mano. Esto incluía a uno de sus propios hombres, Garrus, que había aparecido unos 40 minutos antes de que Ranma y Samara regresaran, así como a uno de los piratas informáticos, que estaba sirviendo como enlace con los demás mientras continuaban su trabajo de sumergirse en el sistema operativo Omega y las computadoras de los Suns Azules y Eclipse. Herb sabía que esto significaba que el grupo que supervisaba el robo de todos los fondos e información de los mercenarios todavía estaba en ello, así como el grupo que había sido acusado de apoderarse de las centrales eléctricas y el centro de circulación de aire de Omega. Sin embargo, eso le parecía bien. Ese lugar se convertirá en un objetivo para muchas de las pequeñas bandas que podrían pensar que tienen una oportunidad de intentar llenar el vacío que dejó Arya. Muy pocos de ellos serán lo suficientemente estúpidos como para intentar actuar mientras Ranma y yo todavía estemos en Omega. Pero eventualmente, podría convertirse en un problema. Eso es si la buena gente de aquí no es capaz de señalarnos. Seres gentiles, mi nombre es Herb, y soy uno de los individuos que han eliminado a Arya, la manada sangrienta y las otras unidades mercenarias a bordo de la estación. Sin duda, todos ustedes serán lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que esto deja un vacío de poder, comenzó Herb sin preámbulos, señalando a los Elcor, Volus y Salarianos, 3 de ellos aún Elcor y 2 Volus, hacia una de las cabinas más cercanas a la entrada por la que habían entrado. Todos ustedes son locales, y sus nombres surgieron cuando estaba revisando el sistema de Arya como personas de cierta importancia en Omega. Otros se unirán a nosotros, pero serán ustedes y ellos quienes, con mi ayuda, si así lo desean, decidirán qué naturaleza de organismo gubernamental ocupará el lugar de la organización criminal que imitó a una anterior a esta. Una pregunta rápida, PHSSS Herb del clan humano. PHSSS o mejor dicho, TOS. Tu compañero PHSSS es el gigante acorazado verde que PHSSS destruyó a la manada sangrienta y gran parte del hábitat PHSSS Kenzo. Y ustedes dos PHSSS hablan en nombre del clan humano llamado PHSSS la Alianza del Sistema, preguntó uno de los Volus. No, y él sí lo es, respondió Herb secamente. Quería ver lo fuertes que eran los Krogan y, francamente, no me impresionó demasiado. Tienen una base decente sobre la que construir, dijo Ranma sin rodeos, encogiéndose de hombros mientras se sentaba en una mesa cercana, distanciándose de la conversación para poder irse cuando se volviera demasiado política.
En cuanto al hábitat en general, eso se debió principalmente a que los Krogan comenzaron a usar armas aproximadamente a la mitad de la pelea, y los mercenarios de los soles azules y los matones de Aria aparecieron en oleadas y usaron armas incluso más que los Krogan. Échales la culpa a ellos, no a mí. Incluso les conseguí algo de dinero, gracias a Garrus de allí. Garrus sonrió desde donde estaba parado detrás de John, asintiendo con la cabeza a los lugareños. El mejor día de trabajo que he tenido hasta ahora. También tengo mucha información que podría usar cuando sea parte de la seguridad de la ciudadela después de que termine mi período de alistamiento obligatorio. Eclipse tenía bastantes conexiones en la ciudadela, y quién sabía que la manada sangrienta tenía una oficina de reclutamiento allí. ¿Y ustedes continuarán ayudándonos, trabajando junto a nosotros? Preguntó uno de los salarianos, mostrando algo de la energía frenética por la que su gente era conocida mientras miraba a los dos humanos con interés, sus largos dedos golpeando un ritmo estacato sobre la mesa. Por ahora, probablemente nos quedaremos aquí unos días, pero luego Ranma y yo nos iremos sin duda. No tenemos ningún deseo de hacer de Omega nuestro hogar permanente y tenemos ciertas obligaciones en otro lugar. Herb no estaba dispuesto a decirles a estos muchachos que querían regresar a Mostrumos para recoger una nave propia, eso era seguro. Era mejor ser vago sobre esas cosas. Afortunadamente, Ranma pareció darse cuenta y asintió con firmeza. Así es. Tanto Herb como yo no queremos estar atados a ningún lugar ni a ningún gobierno. Seremos ciudadanos independientes del cosmos, iremos a donde queramos ir. La única Asari entre los lugareños era una antigua matriarca, que vestía un traje blanco marcado con una cruz roja, una afectación que muchos sanadores habían adoptado después de conocer a sus pares humanos. Al parecer, había estado en la estación durante mucho más tiempo del que nadie podía recordar y lideraba lo que se conocía como el Gremio de Médicos Omega, un poderoso grupo que se ocupaba de la salud y de diversas necesidades médicas de alrededor del 70% de los hábitats de Omega. Solo los hábitats más peligrosos o los que podían satisfacer sus propias necesidades médicas no estaban supervisados por el Orc. ¿Y qué hay de la Justicar con la que llegaste? Supongo que encontró a su presa. ¿Se irá también? Si se marchará o no dependerá de Samara, pero ella encontró su presa, dijo Ranma. No le sorprendió que la Asari hubiera preguntado o que ella cambiara de tema rápidamente, preguntando en cambio si la estación misma o el nuevo cuerpo de gobierno que entrara en funciones recibirían parte de los fondos que la compañía de la Alianza Jerárquica había robado efectivamente a los grupos mercenarios. Junto con los fondos a los que sin duda podemos intentar acceder a través de los sistemas de Aria, eso nos daría un gran presupuesto inicial. John respondió al instante, diciendo que entregarían al menos el 60% de lo que habían tomado de los grupos mercenarios. Herb afirmó simplemente que podían usar todo el dinero de Aria siempre y cuando siguieran pagando a sus agentes en otras partes de los sistemas Terminus y accedió a dejarle ser parte de esa red de información. En ese momento, Ranma decidió abandonar la conversación y dijo por encima del hombro, llámame cuando estés hablando de qué hacer con los Borcha o los Barren en otras partes de la estación. O si hay matones de poca monta y lo que sea que necesites eliminar para ayudar a mantener el orden. Lo último que escuchó mientras se alejaba de ellos y se dirigía al grupo de bailarinas y lugareños que lentamente habían comenzado a reingresar al club de striptease en otro bar fue a uno de los bolus diciendo, PHSSS el orden puede significar muchas cosas, dependiendo del clan, el PHSSS temperamento y los deseos. PHSSS nuestros deseos de orden aquí no coincidirán con lo que el clan de la Alianza o el clan de la PHSSS jerarquía puedan aprobar. PHSSS por un lado, la empresa criminal es parte y PHSSS parcela de, en ese momento, Ranma estaba lo suficientemente lejos como para no entender gran cosa de la conversación, y estaba agradecido por ello. Más aún cuando vio a varias doncellas Asari riéndose y riendo por algo que Usagi había dicho mientras Samara simplemente sacudía la cabeza, con una sonrisa divertida en su rostro. En ese momento, todo eso le parecía mucho más interesante a Ranma que la política y los debates filosóficos sobre lo que significaba la libertad y el orden o lo que fuera. Oh. Venecia suspiró, mirando a los dos almirantes del almirantazgo cuariano que tenía frente a ella. ¿Se dan cuenta de que están condenando a su raza a un genocidio lento? He visto sus naves. He visto toda la información que nuestros escáneres han podido recopilar sobre el estado de sus naves, grandes y pequeñas.
Han hecho maravillas para mantener esas naves en funcionamiento durante tanto tiempo, pero como dicen los humanos, el deber del diablo se acerca. ¿A cuántos miles de sus habitantes condenarán a la muerte por un sueño? ¿Por un sueño de un mundo natal que ninguno de ustedes puede recordar de primera mano? La Junta del Almirantazgo se muestra firme en este asunto. No nos uniremos a ninguna de las repúblicas Asari a menos que se nos dé la garantía de que, al hacerlo, contaremos con su apoyo para regresar a nuestro mundo natal, afirmó con firmeza uno de ellos, el hombre Agerrel Basneema. Puede que eso te parezca irrelevante, pero ese sueño, el sueño de regresar a Ranoch, está en el centro de toda nuestra sociedad. No podemos renunciar a él y conservar lo que somos. ¿Y cuántos quarianos han muerto tan solo en este último año porque no tenían suficiente espacio, comida o aire para ellos en sus naves? Preguntó Venecia con dureza, dando una palmada en la mesa que tenían delante. Semanas de discusiones, conferencias, debates, acuerdos, propuestas y promesas. Todo para poder ofrecer este acuerdo a los quarianos. Y ahora lo rechazaban con la esperanza de conseguir uno mejor que les proporcionara asistencia militar contra los Jet en el futuro. Una locura. Ambos almirantes frente a ella se estremecieron ante su tono y el ruido de su bofetada, pero Angerrel gruñó en respuesta, enojado. ¿Y cuánto de eso es causado por la continua negativa del Consejo de la Ciudadela a ayudarnos? Violamos una ley y hemos sido vilipendiados y crucificados en la corte de la opinión pública y en el más alto nivel de poder por eso. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo es eso justo? No lo es. Pero yo no era más que una matrona cuando se tomó esa decisión. No me culpes personalmente por ello. Y ya sabes que las repúblicas Asari no caminan al unísono. Por eso pude ofrecerte este acuerdo en primer lugar. Y en lugar de tener problemas con el trato ofrecido, exiges más. Venecia negó con la cabeza con firmeza. No puedo ofrecer más. Las repúblicas Asari no se dejarán arrastrar a una guerra contra los Jet. Si hubieran tomado medidas agresivas contra nosotros, contra el Consejo en su conjunto, tal vez habría lugar para algo similar. Pero no lo han hecho. En cambio, los Jet parecen completamente dispuestos a dejarnos en paz siempre y cuando no entremos en su espacio. Levantó una mano cuando ambos almirantes se dispusieron a hablar, y su aire regio, casi autoritario, era tal que se quedaron en silencio al instante. Soy una de los 32, y lo digo como líder de mi pueblo. Aunque nosotras, las Asari, tenemos una fuerte tradición marcial, no nos apresuramos a entrar en guerra y no nos obligarán a hacerlo. Esa es, en parte, la razón por la que el acuerdo les ofrece una autonomía limitada entre las repúblicas en lugar de un estatus igualitario entre ellas. La oferta que he puesto sobre la mesa deja cierto margen para la negociación sobre precios, detalles sobre diversos derechos mineros y comercio, pero en este punto no hay ninguno. Si los quarianos quieren acceso a un planeta, acceso a un mundo que puedan empezar a colonizar, lo harán bajo los auspicios de una de las repúblicas. Y, como tal, no se hablará más de guerra contra los Jet. Venecia se inclinó hacia adelante y colocó las manos sobre la mesa, deseando que sus oyentes entrarán en razón. Piensen en lo que se podría ganar. La construcción Asari, la ciencia Asari, nuestra economía vinculada con sus mentes y su capacidad de adaptación. Su gente son ingenieros programadores naturales. Los míos son planificadores naturales y tienen una gran cantidad de recursos. ¿Qué podríamos construir? ¿Qué alturas podríamos alcanzar si trabajamos juntos? Pero no nos permitirán ni siquiera continuar con nuestra exploración del velo de Perseo, y mucho menos ofrecer ayuda militar para recuperar Ranoch. Si no hay conversaciones al respecto, no veo que la Junta del Almirantazgo esté dispuesta a subsumirnos en una de las repúblicas Asari. Ni siquiera si podemos ocupar puestos de liderazgo dentro de ella, no cuando se impone tal limitación a nuestras acciones, respondió con gravedad el almirante Lianadar Basnarvasa. Venecia notó que ninguno de sus oponentes había mencionado nada sobre la capacidad de supervivencia de su flota, ni habían respondido a su pregunta sobre cuántos quarianos habían perdido la vida en el último año, debido a razones que podrían haberse visto fácilmente si la flota migrante hubiera tenido los recursos. Reconoció que el Consejo de la Ciudadela era el principal culpable por no permitir que la flota migrante reuniera tales recursos en el espacio controlado por el Consejo, un mandato que muchas de las repúblicas Asari estaban más que dispuestas a cumplir. El edicto que los quarianos habían quebrantado, la creación de vida sintética, era uno de los pilares del Consejo y un problema con el que se habían topado las repúblicas Asari al principio de su migración al espacio.
Esas cicatrices eran profundas, y las Asari no eran las únicas que se habían enfrentado a los horrores de las revueltas de la inteligencia artificial. De hecho, los Salarianos, los Krogan, los Drella, los Volus y los Elcor se habían enfrentado a acontecimientos similares. Hasta donde ella sabía, los Turianos y los humanos no lo habían hecho. Sin embargo, en el caso de los humanos, ella sabía que eso se debía a que habían contado con un género de ciencia ficción y fantasía mucho, mucho más sólido, que los había alejado de cometer los errores que cometían otras razas. Mientras que los Turianos, como los Krogan, en realidad no necesitaban que la inteligencia artificial estuviera al borde de la extinción varias veces. Así pues, el miedo a la inteligencia artificial era muy, muy real, y los Quarianos lo habían liberado en la galaxia. Castigarlos por ello parecía cuestión de sentido común para muchos seres inteligentes, pero Venecia sabía que eso podía compensarse. Si los Quarianos se unieran a una de las repúblicas Asari podrían intentar mitigar el estigma social que pesaba sobre ellos. La república en cuestión se convertiría en un escudo a nivel social y político. Aunque harían falta unas décadas para cambiar las opiniones del público en general hasta el punto de que afectaran a los quarianos individuales y a sus interacciones con otras razas, ayudaría a la flota migrante a reconstruir o reparar su flota. Incluso, como indicaba el acuerdo que había traído, permitiría a los quarianos asentarse en un nuevo planeta en unos meses, con un plazo definido y delineado para ello y para su eventual colonización. Había varios planetas dentro de las repúblicas Asari que aún no habían colonizado, y algunos incluso tenían recursos decentes. Su gente simplemente no se expandió tan rápidamente como los humanos o los turianos. Y mucho menos los salarianos o los Krogan antes de la genofagia. La única cosa que las Asari realmente tenían a su favor que les permitió expandirse tan lejos como lo hicieron antes de encontrarse con ninguna de las otras razas era el hecho de que las Asari realmente no creían en guerras a gran escala y, por lo tanto, no tuvieron que lidiar con los diversos problemas de perder porciones masivas de sus poblaciones como lo habían hecho las otras razas. Si no estás dispuesto a aceptar esa estipulación, mi gente no podrá ayudarte tanto como tú. Comida, aire, materias primas, nada preparado ni fabricado. No puede haber nada en tus naves que pueda usarse para señalar a los Jet en nuestra dirección. E incluso así, el precio que exigiremos en términos de trabajo y esfuerzo de tu parte será muy alto, advirtió Venecia. Si no vas a formar parte de una de las repúblicas, entonces se te aplicarán las tarifas y los derechos normales. Sin embargo, ¿estás tan seguro de que tu gente no estaría de acuerdo con nuestra propuesta? A juzgar por la falta de comunicación entre las distintas naves sobre este tema, me parece que ni siquiera lo has compartido con tu población en general todavía. Ambos almirantes se pusieron rígidos y Venecia sacudió la cabeza con sequedad. Seres gentiles, su flota está actualmente rodeada por uno de nuestros planetas y está siendo escaneada desde todos los ángulos por una flota de defensa del sistema Asari. Su red de comunicaciones se rompió a las pocas horas de su llegada al punto de encuentro. Ahora lo repito, ¿están tan seguros de que su gente no aceptará nuestra propuesta? Porque si es así, tal vez sea hora de ver si el Tribunal de la Opinión Pública está de acuerdo con ustedes. Nuestro pueblo nunca abandonará el sueño de regresar a Ranoch. Y no toleraremos más esta mano dura. Gruñó a Gerrel, levantándose y mirando fijamente a la Asari mucho, mucho mayor. Cualquier intento de invadir nuestra red de comunicación o difundir información falsa será reprimido con la debida celeridad. Venecia se sintió algo divertida por la forma en que la mujer había cambiado lo que iba a decir. Después de todo, con 4 acorazados dentro de la flota de naves Asari cercanas, además de las fragatas de combate Asari normales, la fuerza por sí sola no sería de mucha ayuda para los quarianos. Si bien la flota migrante era mucho más pesada en términos de combate de nave a nave que la flota Asari tenía su propia flota de defensa, si se llegaba a una pelea, la flota Asari dentro del sistema podría pedir ayuda fácilmente y simplemente abrumar a la flota migrante. Entonces, te sugiero que, como se supone que la Junta del Almirantazgo debe hablar en nombre del pueblo quariano, te comuniques con esa gente para ver si tu punto de vista es compartido por ellos, dijo Venecia con voz pausada. Por favor, me interesará mucho ver si ese es realmente el caso. Lo que siguió a partir de ese momento fue un montón de gritos, para decirlo sin rodeos. Pero ella había dejado en claro su punto de vista. Todavía había margen de maniobra, pero si la Junta del Almirantazgo seguía intentando imponer sus propias opiniones a su gente, entonces Venecia estaba más que dispuesta a eludir el asunto por completo.
Los quarianos eran un recurso que ella quería desesperadamente traer a la esfera de influencia de las Asari. Y, francamente, como especie, merecían una oportunidad de vivir. Una vez presentado el ultimátum, Venecia decidió que ya había usado el martillo con suficiente frecuencia. Era hora de volver a utilizar el palo de fruta. Dicho esto, hay varias medidas de este acuerdo marco que podríamos considerar como elementos aislados. Los dos almirantes se miraron en silencio durante unos momentos y luego se volvieron hacia Venecia. ¿Qué partes están disponibles para la negociación?, preguntó Liandar con cautela. Varias horas después de que esos dos almirantes hubieran sido reemplazados por varios otros, y alguien hubiera filtrado detalles del acuerdo completo a la flota migrante, finalmente se firmaron algunos contratos con la flota migrante en su conjunto. También hubo una gran cantidad de agitación en las diversas naves, algo que a Venecia le agradó ver y que había tenido mucho cuidado de asegurarse de que no pudiera rastrearse hasta ninguna nave Asari. La junta del almirantazgo sin duda investigaría, pero descubrirían que fue una de sus propias naves de defensa la que había estado escuchando el intercambio inicial entre Venecia y la junta del almirantazgo antes de que se reunieran en persona, la que fue responsable de filtrar los rumores del acuerdo de que ella había venido a ofrecer la flota migrante. Tal vez no saliera nada de todo aquello. Tal vez saliera algo. Venecia no se marcharía con todo lo que quería, pero al menos la flota migrante tendría acceso a varios asteroides llenos de metales preciosos para ayudar a reparar sus naves. E incluso ahora, se estaban reuniendo varias docenas de ingenieros y técnicos informáticos altamente cualificados. Se distribuirían por los planetas más cercanos, que se especializaban en la construcción de naves, el aprendizaje y la enseñanza. Pero podría haber sido mucho más, suspiró Venecia, recostándose en su silla y en su yate personal, con Shiala de pie atentamente cerca. Una parte de mí admira el sueño de los quarianos y entiende por qué tiene tanto poder entre la extraña sociedad que han creado a lo largo de los siglos. Pero también lo detesto. Si el liderazgo quariano no es capaz de cambiar, condenará a su pueblo a una extinción lenta incluso con nuestra ayuda. Después de todo, todavía no podemos venderles barcos reales, ni siquiera espacio para construir barcos en nuestros astilleros gracias a la ley del Consejo. Con suerte, esto habrá obligado a un cambio en la Junta del Almirantazgo. Espero que algún cambio allí eventualmente les permita hacer más tratos y más acuerdos con las repúblicas Asari que, en última instancia, las salvarán y nos enriquecerán. Lo hiciste lo mejor que pudiste, señora. No puedes compensar la terquedad de los demás. Creo que los humanos incluso tienen un dicho al respecto, llevar algún tipo de animal al agua pero no poder obligarlo a beber. Venecia se rió entre dientes ante eso, y Shiala sonrió antes de preguntar formalmente. ¿Puedo preguntar a dónde vamos ahora? De momento, en casa. Hemos estado mucho tiempo fuera y ya estamos cerca. Necesitaré tomarme un tiempo para revisar mis posesiones actuales en lugar de andar de un lado a otro como lo he estado haciendo, dijo Venecia con sequedad. Mientras tanto, puedes tomarte un tiempo para agregar otros 5 comandos a nuestro núcleo. Y luego, ver si hay alguna información en la intranet sobre Saren, pero no voy a apresurarme a reiniciar esa búsqueda. No a menos que haya algo que requiera nuestra atención. Shiala asintió. ¿Y entonces, señora? Entonces, Atesia. Hay varias cosas que quiero investigar allí, algunos viejos misterios y otros datos que me gustaría investigar, dijo Venecia, recordando por qué se dirigía a Tesia antes de que le llegaran las noticias de la flota migrante. Más información sobre Verabantuan y más información sobre el pasado antiguo de nuestro pueblo, antes de la diosa. Antes de que empezáramos a parecernos tanto a quienes nos precedieron, Ranma pasó la mayor parte de los siguientes días junto con Eru, básicamente pisoteando a cualquier grupo de Borcha o eliminando a tantos Barren como pudieran en todo Omega. Mientras tanto, los sobrevivientes de la manada sangrienta habían abandonado la estación, habiendo llegado a un acuerdo con los lugareños para mantener su antigua sede en una sola pieza por ahora, mientras los sobrevivientes se reunían con sus compañeros en otras partes de los sistemas Terminus para decidir a dónde iría el grupo a partir de ahora. Que tal plan implicaría ir a por Ranma más temprano que tarde era algo que ellos no dejaban lugar a dudas. No se sabía si sería en solitario o en grandes grupos, pero por la impresión que tuvo, Ranma pensó que probablemente serían miembros individuales de la manada sangrienta, maestros de batalla o jóvenes idiotas que intentaban hacerse un nombre. Cualquiera que fuera el caso, se habían ido, y los lugareños estaban felices de librarse de ellos por ahora, junto con la mayoría de los gánsteres muertos.
Mientras tanto, Erby trabajaba ocasionalmente con los lugareños, John Shepard y, a través de él, el almirante Hackett y su homólogo de la jerarquía para armar lo que era, en palabras del príncipe, la declaración de gobierno más impía que jamás se había visto antes. Lanzó muchas palabras con las que Ranma nunca se había topado antes, como economías basadas en gremios, libertarismo y otras cosas de esa naturaleza, pero Ranma estaba más que feliz de dejarle eso a Erb. Mientras tanto, Usagi y los demás estaban ocupados, haciendo tratos con los lugareños, comprando cosas para Ranma y Erb, ayudando aquí y allá o, en el caso de Usagi, enseñándoles a las ex-strippers / comandos de área que quitarse la ropa no tenía que suceder al comienzo del baile, de hecho, podía esperar hasta después de dejar la pista de baile para un mayor efecto. La lencería no es solo para lucirse en el dormitorio. Gritó Usagi más de una vez a oídos de Ranma. Y mostrar tu cuerpo desde el principio lo abarata. Si quieres, claro, pero vamos. Arya tenía muy mal gusto. Lo sabía desde que trabajaba aquí. Chicas, realmente necesitan ampliar su repertorio. 3 días después de que Arya muriera, Samara decidió que era hora de irse. Reservó un pasaje en un barco que salía de Omega ese día sin decirle a nadie y luego se despidió de Usagi, Ranma, Erb y el Ardad ya casi sin ningún tipo de preparación. Otaku y los demás estaban agradecidos de no viajar más con los Justicars, su despedida de ellos fue un poco más escalofriante, una advertencia para que nunca se desviaran del camino. Del mismo modo, su despedida con Erb fue un simple apretón de manos, mientras que Usagi le dio un abrazo de despedida para el placer oculto de Samara y fingió molestia. Cuando Samara se despidió de Ranma, le pidió que la acompañara hasta el hangar. Se aseguró de que los dos estuvieran solos por el momento, caminando por uno de los pasillos, que eventualmente la llevaría a las áreas de atraque y a la nave en la que debía partir. Si bien había muchas personas a su alrededor, nadie sabía quiénes eran, lo que era una especie de anonimato, supuso Samara. Accedieron a llevarme en el viaje como oficial de policía que mantiene la paz con los demás pasajeros, una tarea para la que estoy bien preparada, creo. Una vez que llegue al espacio del Consejo, será más fácil regresar a las repúblicas Asari. Allí, creo que me tomaré un tiempo libre antes de solicitar mi próxima asignación a la Orden de los Justicieros. Tiene sentido. Has estado buscando a Morin durante varios cientos de años, ¿no? Te toca tomarte un pequeño descanso. Disfrutar de las vistas, tal vez dibujar o algo así. Samara sonrió ante eso, ya que había mencionado la pintura y había conocido a varios pintores antes que Ranma. Había sido su manera de incluir a sus hijas en la conversación sin insinuar realmente la relación. Ranma parecía feliz de oír hablar de las dos, pero no había demostrado ningún interés real en pintar él mismo. Soy un desastre pintando y escribiendo a mano, había dicho. Fuera del arte, francamente, no tengo ni un solo hueso de artista en mi cuerpo. En ese momento, Ranma le había contado sobre varios de los desafíos de artes marciales que tenía que enfrentar en su antiguo mundo. Muchos de los cuales hicieron que Samara se riera a carcajadas por primera vez en años. Si estás cerca de Lesus, quizás puedas pasarte por aquí. Creo que a Rila y Faldere les gustaría conocer a un espíritu libre como tú. Y a pesar de que dices que no tienes ni una pizca de arte, eres bastante buena describiendo escenas y personas. Eso podría servir para mejorar sus cuadros, dijo Samara con una sonrisa. Se volvió hacia Ranma cuando vio la escotilla que conducía a un hangar que se acercaba a lo lejos y la gente reunida allí. Samara miró a su alrededor y empujó suavemente a Ranma hacia un pequeño nicho oscuro que debía haber sido un armario de mantenimiento en un pasado lejano. Si bien nadie había realizado un mantenimiento adecuado en la mayor parte de Omega durante mucho tiempo, la forma del armario todavía estaba allí. Quería agradecerte nuevamente por tu ayuda. No solo por ayudarme a llegar a Omega como lo hice, sino también por rescatarme cuando Morin me dominaba. Sin ti, ese truco con ácido que me hizo habría sido suficiente para permitirle obtener la victoria. Habría muerto de la manera más dolorosa y horrible si no fuera por ti. Sí, bueno, me alegro de haberte podido ayudar, dijo Ranma torpemente, encogiéndose de hombros. A veces, seguir tu curiosidad es algo bueno, ¿sabes? Sí, tu curiosidad. Tu curiosidad por mí, dijo Samara, sonriendo suavemente, tanto sus palabras como su sonrisa hicieron que Ranma se sonrojara un poco y mirara hacia otro lado. ¿Fui tan obvio? Murmuró, sacudiendo la cabeza. Un poco. Pero, aunque en mi caso no se dará seguimiento a ese interés, Ranma, quería agradecerte sinceramente al menos por tu ayuda. Dicho esto, se inclinó y besó a Ranma antes de que éste pudiera reaccionar.
sus ojos se abrieron de par en par y, por un segundo, Samara sintió que casi se apartaba, pero luego se inclinó y le devolvió el beso. No permitió que el beso se profundizara o se prolongara. Eso habría enviado un mensaje completamente diferente. En cambio, después de unos segundos, Samara colocó suavemente una mano sobre el pecho de Ranma y lo empujó hacia atrás. Ranma podría haberse resistido, ella lo sabía, pero él le permitió hacerlo, y Samara le sonrió levemente. Gracias de nuevo, Ranma. Y espero que encuentres a alguien que comparta tus intereses. Alguien que no esté limitado por juramento, personalidad o edad como yo. Eso sí, si ninguna de esas cosas fuera cierta, tal vez habría pensado en perseguirte yo misma, pensó Samara con pesar, intentando no dejar que se notara la respuesta de su cuerpo al primer beso que había tenido en unas décadas. Me gustaría decir que la edad no es más que un número, especialmente considerando cuánto tiempo vive tu raza y cuánto tiempo podría vivir yo para matar a las cosas, pero no puedo discutir exactamente tus otros 2 puntos, respondió Ranma con pesar. Samara se rió de eso, ya que antes de eso había oído de Ranma que él y Erb podrían vivir tanto como una Asari gracias a lo temprano que habían aprendido a manipular su propia energía vital y la cantidad de la misma que tenían. Eso demuestra cierta madurez. Pero no temas. Encontrarás a alguien ahí fuera que no solo despertará tu interés, sino que te lo devolverá. Es una galaxia grande y amplia, después de todo. Y esa no serás tú, anciana, se recordó Samara una vez más, aunque su mente traidora no podía dejar de lado por qué tenía que obligarse a pensar eso. Hay algo magnético en Ranma, su entusiasmo por la vida, su energía y su buen humor que son inmensamente atractivos. Pero es demasiado joven para mí, y tengo mi juramento. Tampoco sé si los dos podríamos convertirnos en algo permanente o si nuestras diferentes personalidades nos separarían, incluso sin que mi juramento a la orden se interpusiera en el camino. Pensar que eso era suficiente para que Samara dejara de lado su interés incipiente en Ranma y sacudiera la cabeza. Más allá de eso, espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, Ranma. Ha sido un tiempo fascinante. Hasta entonces, que la diosa te acompañe. Después de otro beso en la mejilla esta vez, Samara dejó a Ranma allí. Sola, regresó al pasillo y se unió a la multitud de pasajeros que se dirigían al hangar sin mirar atrás. Ranma la miró fijamente durante un rato, con los ojos fijos en sus caderas, luego sacudió la cabeza y, luchando un poco contra la corriente de los lugareños, se adentró más en Omega. Solo para ser salpicado momentos después por alguien que se deshacía de los desechos de las aguas residuales. De verdad. 2 días después, llegó el momento de que Ranma, Erb y sus conocidos también se fueran. A pesar de la petición de John de que se quedaran hasta que pudieran llegar algunos refuerzos, Ranma y Erb no tenían ningún deseo de permanecer más tiempo en Omega. Erb había ayudado a los lugareños lo suficiente con la creación del gobierno local tal como era, John y su equipo se quedarían allí por un tiempo, y los Elcor habían llamado hogar, contrato con varias empresas de seguridad profesionales allí. Si bien las plataformas de batalla de los Elcor no eran perfectas para, digamos, cazar a través de varios de los Barren, los hábitats más pobres y menos controlados, donde eran laberintos literales, proporcionarían un buen aumento en la seguridad en otras partes de Omega junto con los refuerzos de la Alianza Jerarquía. Además, Ranma y Erb habían hecho un buen trabajo al masacrar a las poblaciones locales de Barren y Borcha. Todo lo que quedaba para molestar a los lugareños eran unas cuantas bandas que no querían pagar el impuesto notablemente bajo que el gobierno local había decidido imponer de forma generalizada. La mayor parte de la fabricación o venta de drogas, armas, etc. seguían en marcha, aunque ya no se permitía la esclavitud. Aunque Erb sabía que la servidumbre por contrato probablemente la reemplazaría, sinceramente no le importó lo suficiente como para tratar de convencer a los lugareños de que se mantuvieran alejados del concepto de usar el servicio para pagar deudas. Ranma y Erb fueron los últimos en regresar a la nave, después de haber sido emboscados por un médico salariano llamado Mordin Solus. Les tomó casi 30 minutos, hora local, desenredarse de él y de varias negativas a darle muestras de sangre o de tejido, mientras que cada vez aumentaban más las amenazas a su cuerpo si seguía insistiendo antes de que pudieran liberarse. En serio. Incluso me pidió una muestra de semen. ¿Qué demonios? Se quejó Ranma. Sí, si hubiera insistido más allá de ese punto después de que amenazaras con partirle la cabeza al salariano como si fuera una ramita seca, creo que habría cumplido con la amenaza a pesar de lo respetado que es entre la población local, dijo Erb secamente. Todavía no estoy seguro de qué pensaba exactamente que iba a encontrar.
Su afirmación de que no podíamos ser humanos en realidad y teníamos que ser algún tipo de nueva rama mutada de la humanidad fue muy perturbadora. Es cierto. La idea de que nuestras habilidades y capacidades provienen de los genes o lo que sea me molesta. Erp resopló ante el comentario de Ranma, pero no dijo nada, estando de acuerdo incluso si pensaba que su propia crianza tenía algo que ver con sus habilidades inherentes. Pero esas habilidades habían sido perfeccionadas mediante el entrenamiento, por lo que eran equivalentes. Los humanos locales podrían ser tan buenos como nosotros si estuvieran dispuestos a comenzar tan temprano como nosotros y supieran hasta dónde podrían llegar. Y no tenía la misma fascinación por el efecto de masa y esa sustancia Ezo que todos los demás en esta dimensión parecen tener. ¿Te das cuenta de que vamos a tener que hacer algunos experimentos con esa cosa en algún momento?, dijo Eru, cambiando de tema. Sí, me di cuenta de eso después de mi pelea con la manada sangrienta. Hay algo extraño allí y no sé qué es, respondió Ranma, con el ceño ligeramente fruncido. Erba sintió de nuevo y la conversación sobre ese punto continuó, los dos intercambiando teorías sobre por qué el Ezo los había afectado tanto y qué podría significar en el futuro. Ninguno de los artistas marciales se dio cuenta de que los estaban observando y estaban caminando hacia una trampa. ¡Oh! Spectre Tela Basir sonrió, mirando con entusiasmo la transmisión de su omni-herramienta, mientras los dos humanos que eran su presa continuaban caminando hacia el hangar donde su nave atracaba y donde ella se escondía actualmente. Un hangar que ya estaba vacío de trabajadores y en el que ahora solo residía el carguero vagabundo que poseían el par de extraños humanos. Una nave cuyos habitantes ya estaban inconscientes gracias a unos pocos gases especializados liberados en la atmósfera de la nave. Solo uno de ellos, el comando Asari llamado Usagi, había notado algo antes de caer inconsciente. Abenolda era un químico que dejaba inconscientes a las Asari rápidamente. Se usaba principalmente en hospitales para dejar inconscientes a los pacientes durante operaciones o trabajos dentales. En el espacio reducido de una nave, funcionaba para dejar inconscientes a toda la tripulación de un extremo a otro en cuestión de minutos, demasiado rápido para que pudieran advertirlo, a pesar de que Usagi descubrió que estaba mal. En ese caso, tuve algo de suerte de mi lado, y tengo que decir que ya era hora. Si Usagi no hubiera estado en sus aposentos, sino en el puente o en algún lugar donde su omni-herramienta pudiera acceder al sistema de Omega en lugar del sistema informático de la nave, podría haber delatado el juego. Eso había sido bueno, pero ahora... Ahora, finalmente, después de varios días de espera, Tela estaba viendo a sus objetivos finales entrar en el hangar. Rápidamente, cuando la escotilla se cerró detrás de ellos, presionó algunos botones en su omni-herramienta y luego la apagó por completo, asegurándose de que ningún movimiento, ruido o luz pudiera delatar su posición. Unos segundos después, el aire dentro del hangar comenzó a cambiar. El oxígeno fue extraído lentamente, dejando solo hidrógeno atrás, y luego, varios agentes anestésicos y otras cosas se agregaron a la mezcla. Muchos. Suficientes neurotoxinas y agentes anestésicos para noquear a varias manadas de elefantes terrestres. Tela no quería correr riesgos. Si ambos terminan muertos porque me excedí, por mí está más que bien. ¡Oh! El cabo Ashiter levantó la vista perplejo cuando sonó una advertencia en la pantalla de su computadora. Había estado hablando con algunos de los lugareños sobre el reemplazo de algunos de los módulos de computadora que hacían funcionar a Omega detrás de escena, pero esto no tenía nada que ver con la conversación. En cambio, algo estaba sucediendo en uno de los hangares que había configurado un robot para que vigilara en busca de problemas. Cuando vio qué hangar era y la notificación específica de su robot, los ojos de Ashiter se abrieron de par en par en estado de shock y rápidamente abrió su comunicador. Señor, tenemos problemas. Algo está sucediendo en el muelle de Ranma y Erp. ¡Oh! ¡Oh, qué asco! ¿Qué es ese olor? Gruñó Ranma, mirando a su alrededor mientras entraban al hangar. Huele como uno de los experimentos culinarios de Akane. Supongo que hay algún problema con el sistema de circulación del aire, dijo Erp, también con náuseas por el hedor. Subamos a bordo del barco rápidamente. Al menos a bordo no tendremos que lidiar con ese tipo de problemas. Ranma asintió y ambos se apresuraron a avanzar, sin correr del todo, pero tampoco caminando perezosamente. Pero ni siquiera habían recorrido la mitad del camino hasta el barco, apenas 40 metros, cuando Erb tropezó y sintió como si un entumecimiento se apoderara de su cuerpo. ¿Qué es, Ranma?
Habiendo sido un príncipe y habiendo estado a punto de ser envenenado por sus rivales para conseguir la atención de su padre varias veces, Aerith se dio cuenta de lo que estaba pasando en el momento en que sintió que su cuerpo ya no respondía como debía. Hay algo en el aire. Dicho esto, se tapó la boca y la nariz con una mano, intentando no respirar más de lo que fuera. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Aerith ya había inhalado suficientes toxinas y su cuerpo, completamente desacostumbrado a una amenaza que viniera de sus propios pulmones como esta, nunca había lidiado con algo similar. Su sanación Ki no podía reconocer lo que estaba sucediendo como una amenaza y pronto se vio superado. Ranma estaba un poco mejor. Su curación con Ki había lidiado con los diversos gases y venenos táctiles de Kodachi anteriormente. Agarró a Aerith y arrojó al otro hombre sobre su hombro. Ranma corrió hacia la nave antes de que el entumecimiento comenzara a afectarlo a él también. Nunca antes Ranma había tenido que lidiar con tantos tipos diferentes de toxinas a la vez. Entre un paso y el siguiente, su cuerpo comenzó a fallarle incluso cuando golpeó con la mano la entrada a la nave. Sin embargo, la escotilla no se abrió. Tela había tomado el control de la nave electrónicamente para sellar al resto de la tripulación, y su orden había apagado los controles de la pasarela exterior. Ranma se giró, todavía cargando a Aerith sobre un hombro mientras se dirigía de nuevo a la escotilla, con la intención de abrirla si era necesario. Él nunca lo logró. Los pies de Ranma se entumecieron y entre un paso y el siguiente, sus piernas se enredaron, y Ranma se estrelló contra el suelo, arrojando a Aerith hacia adelante. Ranma, de rodillas, comenzó a alcanzar su espacio Ki, maldiciéndose a sí mismo por ser un tonto por olvidar el hecho de que su traje tenía un pequeño sistema de aire incorporado. Pero no podía agarrar el casco. Sus dedos se negaban a funcionar. No podían apretar el borde del casco para sacarlo de su espacio Ki. Desesperadamente, Ranma sacó su mano de su espacio de Ki y comenzó a potenciar un ataque de Ki, empujando sus manos hacia la escotilla. El ataque se encendió, estrellándose contra la escotilla y comenzando a abrirse paso a través de ella, haciendo que Ranma se sintiera más agradecido de que el maestro Vulcano le hubiera enseñado cómo agregar calor a sus ataques de Ki que nunca antes. Sin embargo, no lo suficientemente rápido. Ranma sintió que su mente comenzaba a apagarse y apretó los dientes, tratando de superarlo, pero al final, él también cayó inconsciente. ¡Oh! Tela respiró aliviada, secándose las crestas mientras salía lentamente de su escondite en una caja que estaba a un lado del hangar. Maldita sea, estoy agradecida de que la mayoría de esos gases sean inertes y no inflamables. Con la cantidad de hidrógeno que agregué antes al aire, si no lo fueran, habría estado en la zona cero en medio de una explosión tremenda. Ella se adelantó apresuradamente y rápidamente les puso esposas a ambos humanos, esposas que estaban diseñadas para Krogan, colocándoselas en los tobillos, antebrazos, muñecas y luego otra, diseñada para transporte médico de emergencia, alrededor de sus brazos para que ninguno de los humanos tuviera ninguna influencia para poder romperlas. Esto le llevó unos 10 minutos, momento en el que algunos de sus drones de ataque informaban que el humano Shepard y varios de sus hombres se apresuraban hacia el hangar. No hay tiempo para volver a mi nave. Tendré que tomar la de ellos. Arrastrar a los dos artistas marciales inconscientes hasta la nave llevó un tiempo, para entonces los humanos y los turianos estaban al otro lado de la escotilla, y uno de sus hackers estaba tratando de anular sus controles para abrirla. Ahora sé que podría simplemente ordenarles que me dejen en paz, que estoy en un trabajo para el consejo. Pero es mejor no probar si aceptarán o no ese tipo de cosas por ahora. Que esto también obligaría a Tela a entregar ambos objetivos al Consejo en lugar de uno al Consejo y otro al Shadow Broker también fue un factor a considerar. Con eso en mente, Tela corrió hacia la nave, su Omni herramienta capaz de abrir la pasarela que había dejado tan desconcertado a Ranma hacía un momento. Unos pocos minutos fueron suficientes para poner en marcha la nave y obligar a que las puertas exteriores del hangar se abrieran a su orden, gracias una vez más a los días que había pasado preparándose para esto. Momentos después, el espectro estaba en camino, con sus dos objetivos a cuestas. Una vez en el espacio, con la nave en piloto automático, rumbo al relé de efecto de masa más cercano, Tela abandonó el puente. Reunió a la tripulación de la nave Asahi y los arrojó a todos a la sala de máquinas, asegurándose de que todos estuvieran atados por turno, aunque, por desgracia, no tenía suficientes esposas para todos. Aunque una parte de ella le decía que simplemente los mantuviera alejados, Tela no era tan fría con sus compañeras Asahi. Si fueran humanas o cualquier otra cosa, ya los habría alejado.
De todas formas, Tela tenía suficiente gas paralizante y dejó el bote allí, que se filtró suavemente en el aire de la sala de máquinas antes de apresurarse hacia sus dos prisioneros principales. Los dos se equiparon rápidamente con máscaras de gas, cada una conectada a otros botes de gas equivalente a los humanos, la misma mezcla normalmente más allá de lo letal que había usado antes. Luego, regresó al puente e hizo planes. Pronto, el corredor de las sombras supo lo que tenía Tela y ya le había dado las coordenadas de un punto de entrega. Estaba en lo profundo de los sistemas Terminus, dentro de la nebulosa del reloj de arena, pero eso estaba bien. Todos los créditos que fluían a sus cuentas personales lo hacían más que bien. El corredor de las sombras tendría su premio, y después de eso, lo mismo sucedería con el consejo, y cualquier mancha en el estatus de Tela como espectro sería eliminada. Sentada en el puente, Tela Basir sonrió, poniendo los pies sobre la consola frente a ella. Ah, un buen día. Fin del capítulo.